de manera numerosa, ¿no? Que están acostumbrados a ver nuestras jornadas en directo, una vez más. Y decía que creo que es el momento muy, muy oportuno, ¿no? Porque si leemos los titulares de los periódicos, pues solo hay tres iniciales, SVB, ¿no? Es Silicon Valley Bank, y el Silicon Valley Bank tuvo un problema de deuda, ¿no? Es decir, entonces vivimos en un momento en el que pues todo el mundo, los bancos, las empresas, las fintech, son sospechosas de tener deudas debajo del colchón que no afloran, pero tarde o temprano esas deudas suelen aflorar y hay empresas que son capaces de pagarla y otras no. Nosotros del Economista, este es un sector que nosotros defendemos a ultranza, porque naturalmente todo el rollo este de los podemitas y tal, de los fondos buitre y tal, nosotros estamos radicalmente en contra. Creemos que son fondos que hacen una función social, porque las empresas, si no se quitan la deuda, si no se reestructuran y tal, no podrían seguir funcionando y no hay mejor seguro que una empresa que saneada, ¿no? Y eso, pues, desgraciadamente, algo que los americanos tienen metido en su ADN, ¿no? Que cuando tienes una deuda, pues lo mejor es reestructurarla, hacer una quita o sanearla o lo que sea. Aquí se convierte en un drama, ¿no? Y creo que en los medios de comunicación como El Economista tenemos ahí que hacer esa función, ¿no? De trasladar a la sociedad que se debe normalizar. Es un proceso normal que también pasa en las familias. Las personas ahora ya podemos quebrar y no pasa nada, ¿no? Y luego, pues igual, bueno, el mundo está lleno de emprendedores que se han hecho riquísimos, que han vuelto a quebrar y que han vuelto a ganar dinero, ¿no? Entonces, esto es algo que creo que hay que asumirlo y como algo habitual, ¿no? Creo que por los tiempos que corren, digo, pues con un escenario, luego lo veremos seguramente en la jornada, de subidas de los tipos de interés. Mañana el Banco Central Europeo probablemente suba otro medio punto. Bueno, hay ahora un debate si igual es un cuarto en vez de medio con lo del banco este. Pero de cualquier manera todo apunta a que los tipos se van a ir al 4 o por lo menos el Euribor, yo pienso que incluso más. Y eso, pues claro, cambia mucho el panorama financiero de cualquier empresa, pues porque, o de cualquier individuo, ¿no? Porque a partir de ahora pues tiene unos costes añadidos que antes no tenía. Venimos de una época del dinero fácil en el que todo estaba a cero y hemos estado casi una década bueno, más de una década porque empezó todo en 2008, ¿no? Estamos en 2022, o sea que cuando los bancos centrales empezaron a bajar los tipos y, y eso pues ha creado seguramente que haya empresas que hayan abusado un poco, ¿no? Lo que llaman los americanos el war alcoholic, ¿no? Es decir, que como el dinero es barato, pues lo cojo, lo tal, y ahora cuando sube el precio, pues eso se va a poner de manifiesto y saldrá. Entonces creo que es un buen momento, decía, para transmitir ese mensaje de que eso es algo normal en la economía. Desde mi punto de vista, es sano que estas empresas que os dedicáis a los recobros de las deudas, que permiten el saneamiento de la economía. Y una empresa, si no está sana, no puede crear empleo, no puede mantenerlo ni siquiera y no puede crear riqueza. Entonces me parece que es esencial el papel que hace este sector y creo que así hay que presentarlo. Pero bueno, no quería yo dedicar más tiempo porque vamos a luego a debatir. Quería darle la palabra a don Carlos Ruiz, que es el presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro, ANGECO, para que nos cuente con mayor precisión pues, los números del sector que por lo que hemos publicado en El Economista son excelentes. Cuando quiera. Buenos días a todos. Muchas gracias al Economista
Gracias, Amador, por tus palabras y a Qualcomm por permitir que la asociación esté hoy en un entorno tan bonito. Yo no lo conocía, muchísimas gracias. Y bueno, yo quería explicar un poco ya que vamos a hablar de la innovación en la gestión de deuda, nosotros agrupamos a empresas de gestión de deuda. Son empresas, actualmente somos 78 asociados. Para que os hagáis un poco la idea en cuanto a números que manejamos en la asociación, estamos gestionando en el año 2021, que son los últimos datos oficiales que tenemos, estamos preparando los de 2022 en este mes, hemos agrupado un volumen de gestión en torno a los 430.000 millones de euros. Las empresas asociadas han gestionado esa deuda, principalmente deuda de origen financiero. Prácticamente podríamos decir que el 80-85% de esos 430.000 millones de euros es de origen financiero, origen banco. Y a su vez, no solo es una gestión directa a los bancos, sino que también es compra de cartera. Probablemente de ese 80%, que serán en torno a 400.000 millones, 200.000 millones es gestión directa a banco y otros 200.000 millones proceden de compra de cartera de bancos. El resto son gestión de créditos, pues más de utilities o de telcos, con lo cual nuestro principal foco de gestión está en la deuda de origen financiero. Hay mucha gente que ya conoce aquí porque veo caras muy conocidas que son miembros de la asociación, pero otros no, y me parece pertinente explicar un poco el contexto. ¿A quién aglutinamos? Aglutinamos a servicers que gestionan créditos ya sean con garantía real, es decir, que proceden del impago de hipotecas, o créditos sin garantía real o créditos al consumo. No gestionamos activos inmobiliarios, nos quedamos en la gestión del crédito. Insisto, tenemos ahora mismo 78 asociados y la asociación, la verdad es que ha crecido muchísimo en los últimos meses, el último par de años. Una asociación que surgió hace 30 años. Aquí tenemos a uno de los fundadores, prácticamente 30 años. Tenemos también a algún presidente que ha sido presidente de esta asociación. ¿Y por qué surge la asociación? ¿Para qué está? ¿Vosotros, a quién representáis? ¿Por qué estáis? ¿Por qué existís? Y existimos porque queremos representar a la industria. Una industria que, comentaba Amador, se ve tradicionalmente con malos ojos. Y la verdad es que yo personalmente estoy poniendo mucho empeño en hacer una labor divulgativa, lo comentaba antes con algún asistente, de las bonanzas del sector. El sector es necesario. El sector necesitamos recuperar el crédito que se concede. Si no fluye el crédito, si no hay recuperación de crédito, no fluye el crédito. Y las condiciones de nuestros préstamos personales e hipotecarios van a ser peores. ¿Qué pasa? Y por eso surge la asociación, que hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con una cultura ética, hay que hacerlo con una cultura de cumplimiento, hay que hacerlo con una voluntad de ayudar al de enfrente, porque nosotros ayudamos al que tenemos enfrente. Comentaba Amador, además, yo creo que como buen tino, las quitas. Nosotros hacemos quitas, nosotros hacemos plan de pagos, nosotros negociamos con la gente. Está ahora muy de moda la ley de eficiencia procesal, como sabéis, que lo que quiere es evitar que se demande al deudor, en este caso, o al prestatario, si no han negociado antes con él, básicamente. Si no lo ha llevado a un árbitro o no ha habido un mediador. Es que nosotros nos dedicamos a eso. Ahora hay aquí gente que va a participar, que es responsable de Contact Center, que tiene a 600 personas hablando con la gente para intentar negociar la deuda. Y de esos 436.000 millones de euros que gestionamos, recuperamos en el año 2021 10.500 millones de euros para nuestros clientes, porque las empresas asociadas tienen sus clientes, que son los compradores de deuda y las entidades a las que se les que dan su encargo de gestión. Por lo tanto, yo además tengo un empeño especial en ir a los foros, no solo foros amigables, sino foros no tan amigables de consumidores. De hecho, estuve en un foro en el Colegio de Abogados de Granada, que era el consumidor frente a los fondos buitre, y me invitaron. Y dije, bueno, yo tengo que estar ahí, porque con este nombre, digo, pues sí, tengo que estar ahí, pues me da igual cómo se le llame al fondo. Y me fui para allá a explicar lo que hacemos.
A explicar lo que hacemos. Por lo pronto, tenemos la posibilidad, las empresas que gestionan de esos 430.000 millones, 200.000 millones, de poder hacer quitas, de poder negociar con esas personas. ¿Hacemos cosas mal? Seguramente, porque muchas veces la información que manejamos, que nos viene de nuestros clientes, no es la mejor, pero tenemos que tener la capacidad para analizarla, digitalizarla y tener las herramientas suficientes para poder llegar a esa recuperación. Más cosas que hace la asociación, aparte de propugnar unas buenas prácticas y una transparencia y un trato justo con el deudor. Representamos al sector, por ejemplo, ahora estamos intentando, se va a crear el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada por parte de la Dirección General de Apoyo a la PYME. Es una dirección general, viene de una ley que lo que hace es modificar la ley de morosidad, que como sabéis intenta evitar que se tarde mucho en pagar entre empresas. Hemos tenido conversaciones a más alto nivel para poder ser parte de ese observatorio. Yo creo que la asociación tiene mucho que decir en el mundo de los impagos para divulgar una cultura del pago, que es otra de las cosas que hacen los asociados. Es una educación financiera, porque muchas veces el problema del impago es porque la gente no tiene educación financiera, cosa que en otros países sí se da. Creemos que una vía para propugnar y evitar que suba la morosidad en España es estar en estos foros, en un foro como este del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que una de las cosas que propugna, y así lo dice la ley que trata o que impone su creación, es fomentar la cultura de pago y buscar una educación financiera en España. Pues creo que tenemos mucho que decir ahí, porque aunque estamos en la última milla de la recuperación del crédito, cuando ya el crédito está vencido, no cuando todavía hay pugnas entre las empresas para el impago, precisamente por estar en la última milla sabemos lo que ha pasado, tenemos la perspectiva de todo el camino que ha seguido esa persona, con lo cual creemos que también podemos aportar. También para darle cierto toque de profesionalidad al sector, y además es una cosa que pide la industria mucho, estamos a punto de crear el Programa Executive de Gestión del NPL 360. Lo que queremos es que las empresas del sector o clientes o cualquiera sepa cómo se gestiona un crédito. No solo a nivel judicial, para nada, sino cómo se genera la deuda en un banco o en una entidad, por qué tiene que evacuar esa deuda, cómo se vende esa deuda, qué hace falta para comprarla, qué plan tiene una empresa para comprar una deuda y por qué debe comprarla, cómo hay que gestionar luego la deuda, los recursos humanos en una empresa de gestión de créditos. Eso lo que creemos que hay ya mucha madurez en el sector y queremos profesionalizarlo y que la gente se pueda formar a través de un programa especial de gestión de créditos. Y por último, sí quería señalar que también va a ser un hito importante este año 2023, que es el primer foro ANGECO, foro de nuestra asociación, creado exclusivamente desde ANGECO y creado exclusivamente para sus asociados. Gracias al crecimiento que estamos experimentando, hemos reservado una partida para poder tener este congreso, que será en junio una mañana, y creo que precisamente también como evidencia de esta profesionalidad, mayor profesionalidad y mayor desarrollo que está teniendo la asociación y el sector, pues vamos a poder crear este foro. Con lo cual, yo creo que quería lanzar estos mensajes para que os situarais en qué es la asociación y qué perspectivas tenemos para el año 2023. Y bueno, espero que hayan sido de utilidad. Muchísimas gracias de nuevo al Economista y a Qualco por este evento. Atril, y para no ir perdiendo tiempo, pues yo pediría a los ponentes que vayan subiendo y así ya... Hola. A ver si me lo han puesto bien. Bueno, un placer, Joaquín. Un placer. Voy a hacer un poquito así. Pues buenos días y bienvenidos lo primero. Vamos a comentar un poco cómo está el sector. No sé
¿por qué sigo que empiezo por la derecha, por la izquierda? ¿Tenéis preferencia alguno? Pues yo siempre empiezo por... ¿Sí? Ah. A mí me gusta empezar por mi derecha, pero bueno, no sé, igual es algo congénito. Bueno, pues si quieres empezamos por la izquierda, ¿o qué? Bueno, mi izquierda es la derecha del público, o sea que... Bueno, Luis Morales, Head of Front Office de Intrum, creo que además nos conocemos de otras jornadas. Yo quería, si os parece un poco, que nos expliquéis, porque sois empresas que no es conocidas muchas veces del gran público. Intrum, yo lo conozco mucho, pero no todo el mundo. Si queréis aprovechar para explicar un poco qué hacéis, qué hace vuestra empresa en este caso, y luego pues ya pasamos a comentar. Yo quería un poco pues empezar vamos a ir un poco de lo general a lo concreto. Un poco como, aparte de contarnos qué hacéis en Intrum, cómo veis el contexto actual desde el punto de vista financiero y los desafíos que plantea para el sector. Muy bien, pues gracias, Amador. Gracias al Economista y gracias a Coalco por tener la oportunidad de participar en esta jornada. Bueno, yo me presento brevemente. Yo creo que soy un personaje peculiar, creo, en este mundo, porque soy teleco y no soy financiero, economista, ¿no? De esto de toda la vida. Y eso me hace... Soy un apasionado de la tecnología y de la innovación. Llevo 3 años en este sector y, bueno, pues lidero las operaciones amistosas, ¿no? La gestión amistosa de recuperación de deuda en Intrum. Intrum se dedica a la gestión tanto de compra como de servicer del crédito y la deuda, ¿vale? Hace todo el end-to-end del proceso. Y en mi caso, pues soy responsable de la recuperación en la etapa amistosa. Todo el front office, formación, workforce management y calidad. En cuanto a la situación, bueno, la situación antes lo has descrito muy bien. Yo creo que la palabra actual yo creo que es incertidumbre, ¿no? O sea, yo creo que esa es la principal palabra que yo creo que ahora hay que tener en la cabeza. Lo que nos ha traído hasta aquí, yo creo que lo conocemos bien, ¿no? Pues, tipos al cero, la pandemia, la crisis energética, la guerra de Ucrania, ¿no? Nos llevan a la subida de inflación, tipos de interés, ¿no? Y una situación, ¿no?, económica que tiene muchísima incertidumbre y que además ahora, y lo decías, ya no se sabe muy bien qué hacer, ¿verdad? Ahora se habla de, oye, se siguen subiendo los tipos, el ritmo de subida de los tipos ha sido el adecuado, se frena un poquito, pero si no se frena la inflación, ¿qué va a pasar, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre y yo creo que la otra gran palabra que tiene que salir es la prudencia ahora mismo. Yo, en mi opinión, es un momento de prudencia de los agentes económicos, tanto en banca como todos los actores. Es verdad que a la banca le pilla en un buen momento. Lo que decías antes del Silicon Valley Bank creo que ha sido una cosa que demuestra muy bien este momento de incertidumbre y de nerviosismo, ¿no? Porque yo, por lo menos, creo que no tiene ni pies ni cabeza lo que ha ocurrido. Y desde hoy creo que se está normalizando, ¿no? Las perspectivas económicas son buenas, eso es bueno. La situación del sistema bancario yo creo que también es muy fuerte como consecuencia de las provisiones y de cómo salió de la pandemia, pero hay muchos riesgos, ¿no? Hay muchos riesgos en cómo va a evolucionar este tema de la gestión de los tipos y cómo va a evolucionar la inflación y, por tanto, la subida de la morosidad, ¿no? ¿No? Esos dos factores, la elasticidad del factor mora y el factor tipos de interés, van a ser claves. Bueno, vamos a pasar al otro lado y Juan Francisco Pajuelo, que es el director de desarrollo de negocio de Lexer. Yo quería preguntarte, aparte de que nos cuentes un poco qué es Lexer, claro, la situación es complicada, pero cuando vamos a los datos que dan los bancos sobre mora, pues están estupendos, ¿no? El doble dígito está lejísimos. O sea, 6, 7%, o sea, no sube. Sin embargo, los periódicos estamos diciendo que las pymes tienen muchas dificultades, que las quiebras han crecido el año pasado un 60%, que el ICO tiene una mora del 16, del 18%. Entonces, hay algo, a mí, como periodista económico, que no me casa. Es decir, lo que veo en la realidad con los datos que dan los bancos, no sé si es que hacéis muy bien el trabajo de recuperación. ¿Cómo explicas estas diferencias? Sí, bueno,
Lo primero, agradecer al economista y a Qualcomm pues tener la oportunidad de asistir a este evento además tan peculiar y tan impresionante por la situación en la que nos encontramos aquí en esta gran sala. Lo que decías en cuanto a efectivamente la situación o sobre todo a lo que nosotros nos dedicamos en Lexer como el resto de panelistas representando a las distintas compañías que damos servicio a las entidades bancarias. Lexer es uno de los grandes players en el sector, seguramente sea el mayor player que solo se dedica al servicio third party de terceros. Dentro de lo que dices, de si hacemos muy bien las cosas, obviamente solo puedo decir que sí, pero la realidad efectivamente es que la tasa de mora actual es muy baja. Estamos en el 3,68, el mejor indicador que hay un estudio por ahí de IG que presentó a finales de año que decía que en el 2023 nos podíamos ir a un 4,5, 4,6, que son unos números que están muy lejos efectivamente de ese doble dígito de la anterior crisis. La situación es buena. Creo que efectivamente hay cierta incertidumbre. Creo que debemos estar preparados, por lo menos en nuestra parte, por lo que puede ocurrir. Sí que hay una realidad, y creo que la mencionabas. Hay ciertos problemas en la parte de empresa, nosotros lo estamos empezando a ver. Al final hay los tipos de interés, sobre todo en aquellas empresas que tienen un alto apalancamiento financiero, pues están sufriendo. Todos aquí seguramente que comparten los datos de que el volumen de concursos prácticamente se ha duplicado en los últimos 6 meses. Esta es una primera señal. Entonces, creo que hay que tener prudencia, pero cierta preocupación en la parte de pymes. Sí que es verdad que en la parte de persona física, las entidades bancarias, ahora lo comentará el compañero y demás, aún no se ve ese repunte o esa preocupación, pero bueno, la realidad que sufrimos con familiares y demás es que el aumento de las hipotecas, el aumento del precio de la cesta de la comida, eso en algún momento va a impactar, y creo que nuestra posición dentro de este sector y como actores que colaboramos con las entidades bancarias es de estar preparados para lo que pueda ocurrir, y es en lo que estamos trabajando en los últimos meses. Muy bien, pues entonces vamos otra vez a cambiar de bando. Joaquín Baumela, es un apellido complicado. Servicing Director de Zolva España, que es otra, como dice su nombre, otra empresa española. Yo te quería preguntar también, ahora hablamos un poco de las innovaciones, la inteligencia artificial, la regulación del sector, pero por lo que estamos comentando, o sea, la mora está contenida, pero la impresión que tenéis es que va a crecer en algún momento, bueno, yo decía ese 7%, lo que a mí me tenía la idea que en el sector pensaban un poco llegar, ¿no? Que es como no llega al doble, pero bueno, pero que quizá pues las ayudas que ha habido con la pandemia, el hecho de que los concursos pues se han vuelto a posponer, ¿no? La ley esta que no obliga a presentar concurso aunque la situación sea para ello. No sé si eso ha contribuido y vivimos un poco una situación un poco artificial, ¿no? Porque desde el gobierno y tal se nos vende todo lo contrario, que la economía va muy bien y que no hay dificultades. Pero bueno, no sé qué impresión tenéis. Bueno, en primer lugar, agradecer, como mis compañeros, la invitación del Economista y de Qualcomm, un evento aquí en el Palace. Y sí, es un poco la impresión que tenemos. Al final, todos nos dicen que no hay un crecimiento de la morosidad, lo estamos viendo en datos, pero la realidad es que la economía ha estado un poco dopada. O sea, al final, con esas ayudas, con esa situación en la cual, con los ICOs, con las moratorias, a día de hoy no hay un crecimiento en la mora de las familias ni en las personas físicas, también porque ha habido un ahorro durante la pandemia. Pero eso es una cosa que lo normal es que con la subida de tipos empiece a cambiar. Y luego la situación que vemos un poco más complicada también es en las pymes, como comentabas.
del 2020 al 2022 hemos pasado de declarar 3.600 concursos de acreedores a 9.600 en 2022. El crecimiento es muy grande también porque muchas de las empresas al final estaban cerrándose directamente sin declarar el concurso. El problema también que ha habido es que los concursos de acreedores, la figura en España, lo que hacía era que solo se declaraba un concurso cuando ya era inminente o cuando era algo que ya era actual la situación de insolvencia. El regulador lo que ha intentado con eso es cambiarlo, porque la figura del acreedor con la anterior ley concursal nos encontrábamos que lo que hacíamos era sentarnos y esperar qué pasaba con nuestro crédito. Ahora lo que está intentando el regulador es un cambio en el cual, con la nueva reforma de la ley concursal y con unos expertos en reestructuraciones, con esa nueva figura, lo que hacemos es adelantarnos. O sea, lo que al final van a intentar es que tú puedas ver una insolvencia a 2 años vista, y es entonces cuando el acreedor puede participar e implementar medidas de carácter extrajudicial. Por lo cual, ahí sí que tenemos que participar de una forma mucho más activa los acreedores en intentar buscar soluciones. Y con las pymes, tanto en la faceta de servicer, que en este caso Zolva, lo que tenemos las dos partes, tanto compramos deuda como somos uno de los servicers para las entidades financieras, tenemos que ser capaces de tener la anticipación e identificar aquellas empresas que tienen un problema de impagos, puntual, de aquellas que tienen un problema estructural que va a llevar al final un cierre de la actividad profesional. Y en ese caso tenemos que buscar soluciones de anticipación, o sea, ser capaces de decirle a nuestros clientes, entidades financieras, esta empresa va a tener un problema, busquemos una solución cuanto antes, y ya en un ciclo más tardío de crédito, cuando ya compremos la deuda, lo que en Zolva lo que estamos viendo es que tenemos que apostar por un perfil mucho más creativo en cuanto a reestructuraciones a la hora de negociar y sobre todo por perfiles de concursal. O sea, la realidad es que lo que estamos viendo es que vamos a tener que empezar a contratar muchos abogados especialistas en derecho concursal porque vemos que el crecimiento de los cierres de empresas está empezando a ser bastante agresivo. ¿Qué significa perfil creativo? Pues hay que empezar a buscar otras soluciones que no sea esperar a ver si tu crédito es ordinario, es privilegiado y esperar a ver si se cobra. Hay que empezar a buscar cómo llegar a algún tipo de acuerdo en fases mucho más tempranas, lo que decíamos de quitas, de reestructuraciones, refinanciaciones, intentar encontrar otra solución que no sea que la empresa se aboque a un concurso de acreedores. Es muy interesante. O sea, ¿tú crees que la nueva ley concursal favorece entonces esta anticipación o prevención? Creemos que al final lo que pasaba antes es que, a diferencia que en Portugal, que de hecho de 2020 a 2022 han bajado los concursos, o que en Francia crecen un 30%, en España crece un 160%. Porque es que lo que pasaba antes es que los concursos, nuestra experiencia es que un 90% se iba a liquidación según llegaba. 90-95%. El resto se iba a convenio y la mitad se incumplían, porque llegaban en una fase muy tardía. Entonces, con la reforma concursal lo que se está intentando es anticipar, que tú veas que a 2 años vista vas a tener un problema y busquemos entonces una solución. Intentemos aumentar las carencias, intentar refinanciar la deuda cuanto antes. Y con esa figura del experto en reestructuraciones, la idea es esa, es anticiparse a la situación e intentar buscar soluciones. Muy interesante. Te puedo decir que en el Ministerio de Justicia no lo ven así. Creen que los administradores concursales están topando y resistiéndose a adoptar, hace que la ley... Sí, es un negocio al final. Sí. Hablan de una lucha de poder, ¿no? Por parte de los administradores concursales. Pero bueno, eso es quizás objeto de otra jornada. Vamos a cambiar otra vez de bando. Pedro Cervera, director de Organización y Operación y DPO de Ibercaja, ¿no? Bueno, Ibercaja es un banco, claro, ya no es una caja, pero estamos hablando de los bancos, de la mora, etcétera. Yo te quería preguntar, lo estaba creo comentando antes con Jesús, quizá los bancos no dais las cifras de mora tan altas porque cuando tenéis problemas de mora empaquetáis los créditos y los largáis a un servicer del sector. Y por lo tanto el banco se lo saca del balance y eso hace que se distorsione la cifra o realmente no está subiendo. Bueno, es una pregunta muy incisiva, ¿no? Es para eso el debate. Es verdad que, y además con trampa porque el nombre del foro no era ese. Con ¿no? trampa, pero bueno. Y vamos a técnicas, etcétera. Y tenemos 57 que minutos, luego hablaremos, vamos ¿no? a hablar también de todo. Fíjate, es verdad que soy un banco y está muy bien porque aquí tenemos intereses contrapuestos. ¿De acuerdo? O sea, el ciclo de crédito se origina
vamos a decir, el mundo normal, no hablo de fondos de dinero, etcétera, estamos hablando de banco normal y me da igual particulares que empresas de diferentes tamaños u otros vehículos, en las entidades financieras, ¿no? En este país al menos. En otros países es un poquito diferente, hay gente que tiene acceso a otros mercados, da igual el tamaño que tengas, etcétera. Vamos a generalizar, sabiendo que estoy generalizando y simplificando mucho. Me hace gracia porque también tenemos aquí perspectivas muy diferentes de lo que es la cadena de valor del riesgo de crédito. Estamos hablando de, bueno, qué está pasando en concursos o qué está pasando con quien va a concursos, con el nuevo contexto, etcétera, y realmente estamos viendo como capas primero de pequeños puntitos o grandes puntitos y muy difíciles de la cadena de valor de riesgo de crédito que se contraponen en intereses, en el devenir, la estrategia, en el resultado, qué es una buena noticia en un concurso, qué es una buena noticia para un banco o qué es una buena noticia para alguien que compra deuda. Son cosas completamente diferentes. Y además, me gusta cómo lo has enmarcado tú, porque dibuja cómo tú has visto un ciclo mucho más amplio del que estamos ahora. Cualquiera que crea que estamos en un escenario complicado hoy, pues se ha vivido otros escenarios, muchos de vosotros lo habéis vivido más largos, o si habéis estado analizando pues, severidades finales en garantías reales, en ciclos anteriores, y veis el ciclo completo, o se ve cómo entraba la gente en default en el 2008, en el 13, en el 15, cómo entra ahora, pues cosas completamente diferentes. Totalmente. ¿Qué hacíamos cada uno? Pues lo que podíamos. La mayor parte de la banca española no hacía eso, no era tan lista en aquel entorno en el que otros lo hacían, además lo hicieron muy rápido y de todo el mundo conocemos más o menos el final, que más que menos lo ha protagonizado, y si no, habréis visto The Big Short, ¿no? Bueno, la banca se la llevó por delante. Bueno, algunos, bancos. a otros no. Nosotros, por ejemplo, Caja fue uno de los que no se nos llevó, sí, incluso que ni siquiera tuvimos ayudas, ¿no? De los pocos, no tuvimos ningún tipo de ayuda porque no había contaminación de ese estilo, ni en primera onda, ni en segunda, ni ya en el efecto general, ¿no? No es por presumir, pero bueno, eso fue así. Otros bancos son mejores, tuvieron unas estrategias mucho más creativas en mitad de esos ciclos, con lo cual... Entonces, yo no creo que sea eso, pero es verdad que había análisis, yo recuerdo en el 2010, que nos decía una persona ligada al supervisor, y luego voy a eso, ¿qué está pasando? Sí, yo sé que en España, por ejemplo, la promoción inmobiliaria está congelada, es un desastre, esto se va a caer todo, etcétera, y no veo que los balances cambien, ¿no? ¿Qué pasaba entonces? Pues la gente lo que estaba haciendo era refinanciar o aguantar ese balance un año más a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, realmente... A ver si salíamos. Claro, en otros sitios el supervisor que te contaba eso estaba acostumbrado a otros mercados mucho más ágiles que desaguaban rápidamente y, bueno, pues hacían cosas que en según qué momento pues dieron también mucho que ganar a compradores de deuda, a compradores de balance o a compradores de garantías reales en determinadas... o gente que llegaba a unos acuerdos concretos, ¿no? En general... no creo que haya estrategias de ocultación, etcétera, más que nada porque el marco prudencial del supervisor no lo permite. Eso seguro. Tampoco creo que sea algo realmente que se haga por parte de la banca española, en un mercado normal, etcétera. Hay gente que tiene más grados de libertad y probablemente lo haga porque no va a hacerlo. Es como cuando a algún banco le pillaba una gran empresa, etcétera, famosa, con un símbolo de abeja y tal, y vendía todos los pagarés de aquella empresa un minuto más tarde que se declarase un problema al 20%. Bueno, pues esa era su decisión, una decisión más americana que española, pero lo hizo fenomenal, ¿no? No éramos nosotros, era un banco más grande. Realmente lo que estamos viendo ahora, pues no sabemos lo que estamos viendo todavía. Está adulterado, está dopado el mercado en algunos aspectos positivamente, en algún aspecto al final. La profecía autocumplida en crédito es muy habitual y eso lo sabéis todos que trabajáis en banca, etcétera. Si yo creo que alguien va mal, le corto el crédito, pues va a ir mal, ¿no? Y además, si se lo corto en un contexto muy malo, pues va a ir peor y va a ir más rápido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aguantar y no, hombre, tampoco puedo aguantar y mirar al otro lado, más que nada porque tengo otros jugadores y yo soy un banco que está en una posición determinada en la CIRB de esa empresa, ¿quién está jugando? ¿No? Es pura teoría de juegos, digamos, y si hay un consenso en el sector y un consenso de esperanza en un marco económico más amplio, casi todo el mundo se ve contagiado por ello, que es muchas veces la influencia mediática, si quieres, institucional, que genera un clima de, bueno, parece que las cosas no van a ir mal, ¿no? O análisis más o menos superficiales o más o menos profundos,
como el que está viendo estos días, ¿no? Que es hasta divertido, ¿no? Los titulares y la serie de titulares aquí y en Estados Unidos es muy divertida, o sea, los análisis que hacen y tal. A veces es mejor seguirlo en Twitter, lo del Silicon Valley, que seguirlo en medios, ¿no? Porque en los medios lo que les pasa es que son... No me digas eso, que Sí. me hundes el sector. No, No es mejor. No hablo de Twitter vosotros. No es un medio. No, porque es más rápido. Fíjate lo que pasó con Trump. No, porque es más rápido. No, Ya, porque pero la veracidad es diferente, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, No, tienes que seleccionar fuentes, lo que pasa es que la velocidad del fotograma es mejor. Vale. Es muy divertido, dice, hoy cae todo, qué desastre, va a haber una... No la hay, ahora estamos muy bien. Bueno, ese tipo de cosas. Da igual, de todas formas yo creo que no tiene que ver nada realmente Silicon Valley Bank con lo que estábamos hablando, lo que pasa es que es una noticia muy potente y muy del día, ¿no? No tiene que ver nada. Yo creo que nosotros estamos muy influenciados, y todos los que estamos aquí estamos muy influenciados por esquemas legales, por esquemas administrativos y por supervisión prudencial. Al final, si yo tengo una empresa y me dedico a importar, no sé, hierro, o si tengo una empresa y me dedico a consultoría o a medios, mi ciclo es el que yo tengo. Mi estructura de balance, mi estructura de cuenta de resultados es la que yo tengo y mis flujos de cash flow son los que yo tengo. No tiene que ver nada con 90 días de impago. No tiene que ver nada, o puede que sí. Ni tampoco tiene que ver nada con el cálculo nuevo del default que nos obliga el supervisor a realizarlo. Igual que no tiene que ver nada en mi dinámica de expectativa de fondos de que alguien entre en mi capital, por ejemplo, con un concurso o un preconcurso. No tiene que ver nada con eso. Realmente la realidad es mucho más compleja, más variada, obviamente es casi individual y los esquemas tienen que aplicar a todos. Pero el resultado a veces es un mero azar. El resultado es un mero azar. Hay mucha gente que no funciona con pagos, si hablamos de particulares y de empresas, quito de empresas, que aplica completamente la especialidad del cliente, y aplicaría completamente la imposibilidad de tener más o menos estrategias cognitivas, si queréis, o mecánicas avanzadas, se con particulares, que es un mercado más masa y más parecido a lo que nosotros pensamos, aplica un poco más. Aún así, en la vida del particular, que tiene, vamos a poner una operación muy sencilla, un préstamo hipotecario y un salario fijo, a unos les aplica completamente las reglas de default y por ejemplo, les aplica fenomenal el momento amistoso. Cuando hablamos de momento amistoso, básicamente que no tengo ni idea qué hacer con él, debería adaptarme a su vida económica y a su solución, hablamos y llegamos a una solución individual. individual. Momento amistoso, cuando ya no sabes qué hacer con él. No tengo claro, es muy malo, no tengo muy claro qué es lo... El cliente no es muy amistoso, desde luego. No tengo muy claro qué es lo mejor para la combinación de mi posición, su posición y su operación. Eso lo tengo que ver bien. En los bancos habitualmente nos dedicamos a eso. Al final es que quiere usted, que necesita, que puede pagar, etcétera, y ese es el acuerdo al que hemos llegado, ¿no? Que luego las cosas se tuercen, su cónyuge deja de trabajar, hay menos bueno, yo tengo que ver exactamente hacia dónde vamos. Lo habitual es el máximo acuerdo suele ser el mejor resultado, porque si no la cadena de valor empieza ya en un momento de riesgo irregular, actuación más o menos un poco más puede ser agresiva o incluso final. Si alguien me compra la deuda, eso quiere decir que estoy saldando la deuda y que estoy dispuesto a venderla. ¿Por qué voy a venderla? Porque es mala. Desde luego es peor, porque si no, yo no me dedico a eso. Yo no hago lo que tú decías, ¿no? De la producción de crédito, yo lo que no hago es hacer créditos fantásticos para luego quitármelos de encima. No, yo quiero que se queden conmigo toda la vida. Y la siguiente operación, y la siguiente casa, vamos a ponerlo, simplificarlo mucho, eso es lo que quiere un banco. Si el banco desagua, si el banco vende, si el banco trocea, si el banco lo lleva a un vehículo, eso es un plan B. Salvo que sea un plan A, pero no es un sector que yo represente. Yo hablo de un banco normal, retail, con visión de familias y empresas. Hay otros financiadores que pueden tener esa visión, ¿por qué no? Y además es respetable y se gana dinero así y facilita el crédito. Pero en principio la normalidad, el pensar que un cliente va a estar conmigo 100 años, sería lo ideal. Exagerando en la longevidad, ¿no? Del señor y del crédito. Eso sería lo ideal siempre. Todo lo que yo haga son planes B y son sucesos. Lo que pasa es que los escenarios que te vienen, pues a veces te obligan a eso. ¿Por qué? Pues en base a veces por marcos prudenciales. Tú no puedes tener determinado porcentaje de préstamos malos en tu balance. No, pero es que tíos que van a pagar. Oiga, y superviso a 1000 entidades, no me puede convencer usted que van a pagar. Entonces, para eso está un marco de supervisión prudencial, o para eso hay marcos legales que de alguna forma hacen esquemas comprensibles para todos y que prevean, por ejemplo, una anticipación
de un efecto más perverso en un ciclo que es regular, ¿no? Para que no se convierta en un ciclo negativo, etcétera. Bueno, pues realmente ya sabéis que nos obligan a provisionar, a tener unos colchones muy importantes, cada día más importantes, los hacemos y eso es bueno para el sistema. ¿Es bueno para el banco? Hombre, no, te movilizas más dinero, pero bueno. En este caso, la sobreregulación de la que os quejáis, digo, en línea general la banca, no hablo de Ibercaja, en concreto, creo que está siendo buena, porque toda la prensa, igual también en Twitter lo dicen, parece que estamos poniendo de manifiesto que en Europa no ha habido problemas por esa regulación que ha permitido, pues eso, clasificar ya con antelación a los clientes, hacer provisiones con ellos, ¿no? El supervisor bancario, si hablamos del supervisor así por yo creo que ha hecho un gran trabajo. Son años de aprendizaje también, desde las primeras normas que yo conocí del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea a lo que luego se ha ido consolidando. Yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido, ¿no? Crear un marco sólido, bastante lógico, muy exigente. Realmente es muy difícil ejercer una actividad bancaria típica porque el marco de supervisión es un sector muy regulado, pero al final va en beneficio de todos y del propio sistema. Igual que si fabricase juguetes para bebés, yo sé que tengo que fabricarlos muy seguros, de muy buena calidad, etcétera, porque son juguetes para bebés y si no los bebés tendrían accidentes, pues la entidad financiera necesita un supervisor fuerte, que tenga claras las cosas, que la evolucione. Yo diría que cuanto más conectado esté con el ciclo, mejor. Tiene muchos equipos y bastante buenos y yo diría que no numerosos. Eso es una rueda importante y yo creo que es beneficioso para el sistema. A mí me chocó, leyendo ayer, que bueno, cuando se cambió la regulación en el 2018 en Estados Unidos para hacerla más laxa, que fue en la época de Trump, la ley Dodd-Frank esta, bueno, pues se relajó, digamos, las condiciones para los bancos que tuvieran en balance menos de 250.000 millones y el Silicon Valley tenía 200.000. Es decir, que estaban calculando, no me paso de aquí, estaban ya en el límite, pero obviamente esos bancos no querían crecer, o sea, tenían un límite que sabían que... Eso aquí también pasa, determinado nivel de balance te lleva a un determinado nivel de supervisión. Sí. Pues que aquí no se elige ni se hace arbitraje sobre eso, ¿no? Pero realmente existe. Bueno, nos hemos desviado un poco, pero vamos a volver a la innovación en el sector del recobro. Te voy a dejar a último a Jesús Alarcón, que es el Country Manager de Qualco, que es el patrocinador de las jornadas. Y antes quería conocer la opinión de Pablo Reigadas, responsable de desarrollo de negocio de Axactor. Aparte de que nos cuentes un poco qué hacéis en Axactor, quería preguntarte qué sectores ves tú más problemáticos, porque la crisis de 2008, que ya hemos dejado atrás afortunadamente, pues fue claramente el inmobiliario, pero ahora parece que también afortunadamente no se dan esas condiciones. Estamos en una economía, todo el mundo lo dice, mucho más saneada, o que ha habido ahorros. ¿Por dónde pueden venir las sorpresas? Bueno, en primer lugar agradecer al economista y a Qualco la participación en esta jornada. Bueno, yo al igual que Intrum y que Zolva somos una empresa de origen nórdico que tenemos ese doble rol de inversor y a la vez servicer, es decir, cumplimos con esas dos patas en el ciclo de crédito en el que nosotros por un lado ayudamos a las entidades financieras, nosotros trabajamos solo para entidades financieras y para bancos y por otro lado adquirimos carteras. Entonces, recogiendo un poco el guante antes de entrar el tema de los sectores, creo que es muy importante lo que apuntabas al principio respecto a la estigmatización de fondo buitre, cómo nos califican y esa especie de términos peyorativos y cómo nos tratan, entre comillas, y también apuntaba Carlos que tenemos que hacer una labor divulgativa para quitarnos esa mala prensa, ¿no? Porque creo que es totalmente injusta.
Creo que, por ejemplo, nuestras 3 empresas y otros services somos grandes empleadores. En Valladolid, por ejemplo, Intrum tiene 700 empleados, nosotros tenemos 300 y pico, otros 300 en Alicante, Lexer, Zolva también tiene 200 en Madrid. Creo que aportamos... ¿Es empleo de calidad? Empleo de calidad, y correcto. en su mayoría femenina, por lo que he leído, ¿no? Efectivamente, O sea, efectivamente. O sea, que en ese caso, además, tenemos grandes cumplimientos de ESG y de historias. Y luego, por otro lado, creo que aportamos mucho a la sociedad, porque finalizamos ese ciclo del crédito que inician los bancos. Los bancos muchas veces están atados de pies y manos, no pueden negociar hasta donde pueden negociar con sus propios clientes cuando ya venció el crédito, porque hacen un efecto llamada y no pueden empezar a hacer descuentos a lo loco, etcétera. Entonces no, se ven abocados muchas veces... Como te oiga Calviño, te va a No, bueno, es que es totalmente cierto, ¿no? Los bancos llegan hasta donde llegan y son relativamente rígidos en ese sentido. Entonces, donde nosotros entramos es en ayudar al deudor. Realmente yo creo que, además, hablando con muchos de los deudores, es curioso que nos ven al principio como fondo buitre, pero se dan cuenta que donde el banco antes no le ofrecía una solución porque planteaban un 80% de descuento, nosotros se lo ofrecemos, porque efectivamente hemos visto que su situación es muy precaria, que está enfermo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros sí que ayudamos y terminamos de interactuar bien con los deudores. O sea, yo creo que es muy importante que se sepa generar que los servicers ayudamos a los deudores y lo hacemos de una manera muy humana y con mucha calidad en la gestión. Respondiendo a tu pregunta respecto a los sectores, yo creo que va a ser transversal a todos los sectores y que va a afectar especialmente a las pymes, en general, como hemos hablado. Creo que los particulares han tenido mucho ahorro durante la época de la pandemia, han tenido ese colchón y yo creo que están sobreviviendo y por eso nos estamos encontrando con ese nivel de mora. Las pymes han estado ayudadas con créditos ICO, moratorias, etcétera, y también han podido sobrevivir, pero mi opinión es que va a haber un momento en el que caiga de golpe. No creo que sea una cosa paulatina. O sea, yo creo que va a haber un momento en el que cuando se acaben las moratorias o los ICOs venzan todos, creo que nos vamos a encontrar. ¿El apocalipsis? Bueno, no lo sé, pero creo que... Para estar prevenido. No va a ser una cosa... porque es incierto, porque llevamos pensando que esto va a ocurrir en cualquier momento y no ocurre. Sí, Oye, es que ya va a ser el fin del mundo y no termina de ocurrir. Después de las elecciones, seguro. Bueno, pues puede que ocurra después de las elecciones. Porque pero mientras van a ir metiendo dinero. Efectivamente, porque no quieren que ocurra algo, pero al igual que ocurrió con la crisis financiera, al igual que ocurrió con la crisis inmobiliaria, fue una cosa abrupta, al igual que ha ocurrido con Silicon Valley, de la noche a la mañana. Es decir, una semana antes Silicon Valley funcionaba perfectamente y no había ningún problema. Entonces, de la noche a la mañana cae, o como cayó Lehman Brothers, etc. Entonces, creo que aquí puede ocurrir algo parecido. Esperemos que no ocurra, pero es mi opinión personal de que puede ocurrir. Y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que ser creativos, innovadores y estar muy focalizados en cómo gestionar a las pymes, que es el gran problema y la gran preocupación de los bancos, porque los particulares tienen ahorro, tienen ayuda, entre ellos se ayudan. Es más transparente. Y es más transparente. En cambio, las personas jurídicas es bastante más complicado la gestión con ellos, porque además hay menos conexión personal y estás hablando con un administrador que dice, bueno, pues tengo mi empresa y se acabó y tú no cobras, ¿no? Entonces tenemos que anticiparnos y efectivamente ser muy creativos para intentar recuperar todo lo que se pueda y sobre todo que esas empresas puedan seguir existiendo, ayudarlas. Oye, si te tengo que hacer un descuento del 90%, yo cobro algo y tú sobrevives, es importantísimo el papel del administrador concursal para que nosotros desde nuestro lado hagamos una gestión extrajudicial junto con el administrador para buscar soluciones que no aboquen a las empresas al cierre, porque somos los primeros interesados en que no se liquiden las empresas, porque no vamos a cobrar nada. Nosotros como compradores o dueños de las carteras o como gestores de nuestros clientes, ¿vale? En este caso bancos. Entonces, bueno, yo respondiendo a tu pregunta, yo creo que va a ser transversal, no va a haber un sector especialmente dedicado. Obviamente creo que el sector inmobiliario está bastante saneado, han aprendido de sus errores, el sector bancario, por supuesto, creo que también gracias a esta hiperregulación, que es buena y mala también, en sus partes negativas, pero yo creo que ha sido buena en el nivel de que estén preparados con provisiones, etcétera, para que no ocurra una catástrofe, pero el resto de los sectores, obviamente el entorno de tipos de interés altísimos, eso va a ir machacando a la sociedad y eso es un problema,
para todas estas empresas que están apalancadas con financiación, etcétera. Es un problema importante y eso va a contribuir, por supuesto, pero por todo hay que combatir la inflación, entonces, claro, es muy complicado manejar. Entonces, creo que nosotros vamos a tener un papel clave en la gestión de la mano de nuestros clientes, los bancos y las entidades financieras, y luego para nuestras propias deudas, por supuesto, nuestras propias carteras, que somos los propietarios, somos los primeros interesados en reinventarnos. Creo que el papel de la innovación y de la digitalización para ser mucho más eficientes, etcétera, nos va a ayudar, y eso creo que va a ser fundamental para los próximos años que vienen. Muy bien, te agradezco la explicación, ha sido muy ilustrativa. Jesús Alarcón, Country Manager de Qualco España. Yo creo que vamos a empezar, dejado para el final, pero vamos a empezar un poco con la innovación, ¿no? Porque la imagen que tenemos de que cuando alguien le manda la pantera rosa, ya no es así, ¿no? O sea, ya no eso hace tiempo que dejó de ser así. Eso es. Entonces, quería que nos introdujeras un poco a cómo la tecnología está influyendo en el sector, en los recobros, y también hasta qué punto porque bueno, hay muchos bufetes que cuando me sorprendí ayer en internet, porque cuando estaba viendo cosas de vuestras empresas, automáticamente me saltaba un bufete en el que decía: cuidado porque te usan prácticas intrusivas, que claro, es un tema complicado, ¿no? Porque tienes protección de datos, tienes que respetar unas reglas, no es fácil. No sé si esto la tecnología lo va a resolver. Ayuda. Yo antes que nada quería agradecer al Economista por haber organizado este evento aquí, en este marco excepcional, y a todos los que habéis acudido. Os lo agradezco porque creo que es un tema que es muy interesante. Sí. Estoy viendo que además están sentados juntos a Luis y a Eduardo. No lo digo por nada, sino por... ¿Quiénes son Luis y Eduardo? Porque no tenemos ese grado de relación con Luis y Eduardo que tú. No, calla, que me he equivocado de nombre. Perdona. No, pero lo digo más que nada porque es que ellos saben cómo era el recobro hace 20 años. Ajá. Y cómo ha ido evolucionando, pero sobre todo el cambio que ha dado consecuencia precisamente del COVID. Hay un antes y un después, el recobro ha ido evolucionando en los últimos 10, 20 años, pero en los últimos 3, 4 años ha habido un cambio completamente que tanto Antonio, que no Luis, que me he equivocado, como Eduardo lo han visto desde el primer momento, ¿no? ¿Pero ellos trabajan para Qualco? Ellos tienen dos empresas completamente distintas, son dos empresas de recobro completamente distintas, que empezaron, que no están aquí representadas. Empezaron a trabajar, ya digo, en la primera década de este siglo. Estaban ya trabajando en el sector y han vivido desde que nació todo lo que es la evolución del mismo, ¿no? Y como digo, ha habido una evolución en los últimos 3, 4 años absoluta y radical, pero ha habido una evolución no tan solo en cuanto a las herramientas, sino también en el enfoque con respecto al cliente deudor, que muchas veces se le llama cliente, otras veces se le llama deudor, ¿no? Ahora mismo el enfoque que se tiene con respecto al deudor es un enfoque de estoy aquí para ayudarte, lo han dicho mis compañeros. Y se le facilitan las cosas enormemente. Ahí la tecnología, nosotros desde Qualco, para toda la cadena del ciclo de crédito, tanto para la banca como para después ya cuando pasa a ser a un servicer o a una DCA que ya compra la deuda, nosotros ofrecemos todo tipo de herramientas para poder facilitar esa herramienta, ese contacto con el deudor, que es fundamental para hacerlo más humano y para hacerlo sobre todo más disponible para el deudor. Ahora mismo hay países en los que el teléfono, que antes era el 100% de la tipología de contacto con el deudor, ahora mismo está casi, no digo el 0%, pero está en menos de dos dígitos. El cliente no quiere que se le llame, tiene que darles otro tipo de herramientas para poder contactar, portal del deudor, chat, etcétera, etcétera. Y no quiero hablar de ChatGPT porque ya nos iríamos a otro mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que el deudor está requiriendo otro tipo de contacto, otro tipo de approach, y ahí están las herramientas tecnológicas para poder ofrecerle las mismas a las empresas del sector para que puedan aumentar la eficiencia y sobre todo hacer más humano y más directo el contacto con el deudor. Al mismo tiempo, aquí en España se da una característica que Carlos lo sabe perfectamente, lo ha dicho anteriormente, es el único país que no está regulado, que está autorregulado gracias a ANGECO.
y es muy importante contar con herramientas que sean completamente compliant con la legislación vigente y con la autorregulación del sector. Y como comentábamos ayer, incluso está habiendo ya nuevas iniciativas a nivel europeo que después terminarán en una directiva y habrá que transponerla al ordenamiento jurídico español. Incluso en cuanto a la inteligencia artificial, en diciembre se publicó el Artificial Intelligence Act, que está después trabajándose para acabar en una directiva y regular todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que esta mañana comentábamos que te sorprendías que va a estar regulado y que va a haber ciertas limitaciones a determinadas identificaciones biométricas, ¿no? La tecnología es fundamental en este mundo y la tecnología está evolucionando cada vez más rápido y hay que adaptarse con mayor rapidez si no quieres quedarte atrás. Bueno, ahora ya no vamos a romper un poco el turno y ya me gustaría que participarais pues todos. Quería preguntaros un poco si compartís con Jesús o que nos expliquéis, claro, porque desde el punto de vista externo, este trato más humano, cómo se materializa o cómo os ayuda la tecnología, ¿no? Sí, yo, si me permites. A ver, y Luis siguiendo un poco la línea Joaquín. de lo que decían los compañeros, o sea, a mí me gustaría poner en el centro por lo menos yo de lo que vamos a hablar, en el centro al gestor y al cliente. A mí me gusta decir cliente, de todo. Entonces ahora, por lo menos en lo que es automatización o inteligencia artificial, yo distingo dos grandes bloques. Uno, el que nos ayuda a mejorar la eficiencia operativa. Ahí se están haciendo muchas cosas de robotización, precisamente para ayudar al gestor, al que al final ayuda a ese deudor a ser más eficiente y a centrarse en el valor que puede aportar, eliminar toda la carga manual, que hay muchísima manualidad en el día a día de nuestros gestores y de nuestra estructura, ¿vale? Eso es una gran cosa. Y luego, para mí, otra cosa fundamental, nosotros tenemos más de 20.000 horas de conversación al mes. Esto dicho así no se entiende, pero son más de 2 años si alguien se pusiese a hablar de manera continua, ¿no? Más de 2 años de conversación. Pero ha dicho Jesús que ya no llamáis por teléfono. Bueno, ahora vamos a hablar de canales, ¿no? Vale. Ese tema es apasionante. Vale. Aquí en España todavía hay países en los que el teléfono ya casi se ha olvidado. Aquí en España se sigue hablando. Aquí en España se sigue hablando. Se sigue, muy claro, parlanchines, ¿eh? Pero han empezado otros canales, como ahora dirá Luis, porque es el experto, hay otros canales para poder contactar. Nosotros la suerte que tenemos, esto es ya empezar a hablar un poco más, estamos en 25 países de Europa y yo tengo la suerte de poder hablar con los compañeros de Alemania, de Noruega, de Finlandia. El deudor español no es el deudor finés o noruego. Le gusta o alemán. desahogarse. Y esto da para otro debate, ¿no? Pero bueno, sí que decía eso porque para nosotros es fundamental toda la tecnología que te permite transcribir las conversaciones. Este tema es fundamental. Es lo que también te permite mejorar la calidad que damos al ser humano, ¿no? Vuelvo a poner en valor el cliente, ¿no? Entonces, esa transcripción te permite mejorar procesos, calidad de atención y calidad recuperatoria, ¿vale? Eso por un lado. Y eso permite aprovechar cosas que están surgiendo nuevas, muy recientes, creo que ha sido Jesús el que lo ha citado brevemente, porque hay una gran evolución en la inteligencia artificial basada en el texto. Ya había cosas que funcionaban muy bien, más en el mundo voz, que supongo que también saldrá, pero en todo lo que es inteligencia artificial en el texto, pues esa inteligencia artificial, para decirlo muy fácil que lo entienda todo el mundo, entendía bien una pregunta que tú le pudieras lanzar, pero ahora además te contesta en un lenguaje natural, fácil y entendible, no como enlatado, ¿no? para entendernos. Entonces ahí se abren un abanico de casos de uso brutal, ¿vale? O sea, ¿pero el deudor habla con la inteligencia artificial? El deudor puede hablar con la inteligencia artificial en los primeros de una procesos. manera natural, sí. Pero vamos a eso vamos a eso. Eso desde el punto de vista de la eficiencia. Desde el punto de vista de la interacción con el deudor, hay dos grandes cosas, ¿no? Los chatbots, ¿no? Y los voicebots, ¿no? Seguro que vamos a hablar de ese tema, ¿no? Entonces, me gustaría lanzar una pregunta aquí a todos, ¿no? Yo no sé si, sí, y hablando del, porque micrófono. también a lo mejor alguien puede o quiere intervenir, yo no sé si habéis oído a alguien alguna vez que os diga, jolín, el otro día necesité algo de la empresa X, ya no de recuperación, y me atendió un bot maravilloso, ¿no? ¿Qué excelencia? ¿Cómo me trató? ¿Qué soluciones me ofreció? ¿No? Esto yo no lo he oído jamás, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. En otros sectores se han cometido muchos errores, ¿no? Creo, con total humildad, en la gestión de la tecnología. La tecnología debe humanizar, debe ayudar, ¿no? Y debemos de diferenciar muy bien dónde está el valor
del ser humano. ¿No se pueden utilizar eso? No, por Dios, la tecnología nos tiene que ayudar en ese sentido a ser más eficientes, a ser más competitivos, ¿no? Pero hay que tener cuidado y hay que saber dónde. Entonces, tipologías de deuda, ciertos productos, ciertas antigüedades, ciertos importes, está muy bien, pero hay un punto a partir del cual el ser humano creo que es fundamental, porque somos gente ayudando a gente, que ha salido antes, somos gente ayudando a recuperar la ilusión a mucha gente y al final manejamos palancas muy complejas. Esto no es, oye, usted debe no, hay palancas de refinanciación, de dación, de quita, ¿no? O sea, que no son tan sencillas. El bot siempre estará en segundo plano, es un poco lo que... O en un primer plano, depende. Depende, pero hay que saber diferenciar dónde. Pero Sí. la interlocución será con el humana. Sí. Puede elegir el deudor. O sea, yo creo que es importante que el deudor decida en cada momento qué es lo que quiere hacer, ¿no? Que se autogestione. Es decir, hay deudores, porque además ya nos encaminamos a una digitalización total de la sociedad, entre comillas, y sobre todo para deuda muy temprana, alguien que solo lleva sin pagar 10 días porque tiene un problema puntual o porque se ha olvidado, porque no ha hecho un traspaso de cuenta o lo que sea, a esa persona no quiere que le llames porque además se va a sentir ofendida y es algo incluso hasta negativo, y es lo que se está haciendo a día de hoy. Entonces sí que yo creo que a ese deudor le gustaría que cuando entre en su aplicación le salga una landing y mira, puedo pagar o puedo hacer un plan de pago o llámame y te llaman. Porque que tenga todas las opciones. Eso es un poco lo de la omnicanalidad, es decir, que tenga todas las opciones de gestionarse a sí mismo, pero que tenga esa opción. Ahora mismo ya Espera, a ver, uno por uno, porque si no es como en las tertulias, no se entiende nada. Perdona, Jesús, había pedido Joaquín, luego Jesús y luego Juan. Ya, yo creo que el éxito... Y tú también. Bueno, luego, todos vamos a hablar, pero vamos, por orden. Ya, Joaquín. yo creo que el éxito es un poco lo que decía Pablo, es nosotros podemos tener todos los canales, pero el éxito está en identificar cuál es el canal que el cliente quiere. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando compramos carteras, hay mucha diferencia entre la cartera que compramos de un cliente de banca online, con contratación online, de la financiera de consumo en el cual están acostumbrados a otro tipo de gestión. O sea, nosotros compramos carteras en las cuales hay una brecha generacional muy grande. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, menos de 40 años, más de 60 años, menos de 30 años, la diferencia es muy grande. O sea, nosotros tenemos clientes que lo que quieren es una gestión mucho más personal, incluso presencial, que se negocie una deuda mandando en este caso a un gestor presencial a negociar una pyme de un importe alto. Pero en mi caso, nuestra generación, a mí que no me llamen. Si yo tengo mañana una incidencia con el banco, lo que quiero es una gestión pues como pueda tener con Amazon o con una app de envío de cualquier situación que me meta en un chat que me diga que en este caso no estoy contento con el servicio y que quiero cambiarlo. Entonces, al final, el éxito será en identificar cuál es el canal que queremos hacer. Y un poco con lo que decía Luis, la tecnología tiene que dar soporte. O sea, hay una parte que nos puede ayudar, pero no va a cambiar la parte humana. O sea, por ejemplo, en la parte de judicial ha habido un cambio brutal en todo lo que es tecnología con LegalTech, que llaman, que al final lo que nos está dando es un soporte que, por ejemplo, en las notificaciones de los juzgados tenemos herramientas que hacen machine learning, que son capaces de leer, identificar y recomendar. Pero tú no le vas a dejar que sea el que te conteste al juzgado una notificación, pero si te puede decir, como te están diciendo, en un 80% de recomendación que esto es un tipo de notificación A o B, lo que nos ayuda es muchísimo en una mejora de eficacias, en un ahorro de costes y sobre todo en una mejora de la productividad, que en este caso la mayoría de nosotros somos fondos de inversión. Nos medimos por ingresos y costes. Cuanto seamos mejores ahorrando costes, al final para nosotros es crítico para nuestros inversores y accionistas. Jesús. Ahondando en lo que ha dicho ahora Joaquín y antes comentaba Luis, lo que hace la tecnología precisamente es eso, a facilitar la vida del gestor, facilitar el trabajo del gestor. Ahora mismo se tienen herramientas que te van diciendo, como bien dicen ellos, cuál es el canal mejor, cuál es la hora mejor, incluso en la que puedes contactar con un deudor, pero al mismo tiempo también se están desarrollando ya determinadas herramientas que te permiten decir cuál es la estrategia mejor que puedes seguir, qué capacidad de pago tiene esa persona, ese cliente, cuál es el camino que debe seguir, qué palanca de recobro se debe ofrecer. Entonces, lo que hacen todo este tipo de herramientas es, al final, facilitar la vida. Lo que hace 20 años era completamente manual y dependía mucho de la persona, era 100% persona. Incluso de la forma de ser del gestor, que había gestores que tenían una forma de ser un poquito más incisiva, otros menos, más analítica, menos analítica. Ahora todo eso se puede llevar a cabo a través de las herramientas que tenemos nosotros y lo que hacemos es darle un soporte y una facilidad al gestor para saber qué camino seguir y cómo seguirlo. Esa es la ventaja que se tiene ahora con respecto a hace 10, 15 años. Juan Francisco. Sí, bueno, yo un poco
para que también un poco entendamos y un poco el foco del debate es pues esa tecnología. Yo quiero ejemplificar que ya se usan los callbots. Nosotros tenemos distintas entidades en las que trabajamos con los callbots, con esos robots que no solo reciben llamadas, sino que emiten llamadas y que son eficaces. Es verdad que es en un tramo muy temprano, en esos primeros 5 días, pero es una tecnología que ya funciona con un grado de aceptación bastante grande, con unas eficacias que se encuentran por encima del 90% y que muchos de nuestros clientes y entidades bancarias lo están pidiendo como una solución. Además son herramientas, un poco para que también entendamos el contexto, que no descansan, que no duermen, que responden al cliente en horas en las que el call center o nosotros no estamos conectados. Son suficientemente inteligentes para plantear un plan de pagos, para derivar al cliente a un portal de pagos. Estamos en una constante evolución. No es lo mismo cómo gestionamos o las entidades bancarias gestionan a mis padres, a mí o a mis hijos. Entonces creo que también tenemos que evolucionar y es en lo que nosotros nos estamos focalizando en el sector, porque la gente joven ya busca soluciones fuera de ese método tradicional de la gestión telefónica y no le tienen tanto miedo a hablar con un robot que además está muy monitorizado, que además cumple los estándares de compliance, que no se equivoca, porque muchas veces al final también pensemos que un gestor telefónico está 8 horas trabajando, emite muchas llamadas y a lo largo del día en alguna comete un pequeño error de compliance y demás. La tecnología lo que nos permite es que eso no suceda. Eso en el ámbito amistoso, callbots, pero uno de los puntos también era lo que es el tratamiento del dato. El tratamiento del dato, nosotros manejamos muchos volúmenes de deuda. Los OCRs, robots que mencionaba antes Luis, por ejemplificar, nosotros gestionamos aproximadamente 500.000 procedimientos judiciales. Imaginaros eso si lo llevamos a el número de notificaciones que recibimos en cada uno de estos procedimientos judiciales. Los robots nos permiten identificar esas notificaciones, etiquetarlas y dar una respuesta ágil y rápida a nuestro cliente, que es el deudor. O sea, la tecnología nos lleva a eso. Y además nos ayuda, y lo comentaba antes Joaquín, también a dar la mejor solución, porque al final hay distintos partidos judiciales en los cuales algunos tienen, pues oye, hay una resolución que les encaja mejor, no es lo mismo el de Igualada que el de Madrid, y al final ese tratamiento del dato lo que nos permite es saber qué solución debemos proponer en cada distinto juzgado para que la respuesta y la solución para nuestro cliente, ya sea la entidad o el cliente final, sea la más eficaz. Al final yo creo que todo esto lo que nos está llevando es a dar ya no solo la eficiencia y la reducción del coste, sino la mejor respuesta al cliente y más ágil, porque al final lo que necesitan nuestros clientes y los deudores es una respuesta rápida, en la que además todo este tratamiento de datos lo que nos puede ayudar es a predeterminar ya el tipo de perfil y qué respuesta y qué solución se le debe dar. Hay un determinado perfil que habrá que proponerle una refinanciación, hay un determinado perfil que habrá que proponerle una dación, hay un determinado perfil que habrá que proponerle una dación, y toda esta evolución de la tecnología lo que nos está ayudando es cada vez a predecir más cuál es esa solución, porque al final Recobro parece que efectivamente ese mal estigma que tenía nuestro sector de llamar para que nos pague la deuda, no, al final nosotros somos un vehículo que debe dar soluciones a ese deudor, ya sea pyme o sea un individual, y creo que toda esa tecnología, además bien conducida por ANGECO y por toda esta legislación que está haciendo que... Sí, ahora hablamos de la autorregulación. Entonces, creo que es importante que sepamos que un poco esa tecnología nos lleva a esto. Pedro, antes de que respondas, te quería preguntar, aquí no sé quién de vosotros ha dicho que las empresas que ellos representan
son capaces de dar servicios que los bancos no llegáis, porque son más flexibles y tal. Sí. ¿Tú también lo ves así? Digo que porque es el único representante que tenemos. Sí. Siento que te toque a ti siempre la pregunta más... No, está muy bien, así me entrenas un poco, ¿no? A ver, aquí hay parte de verdad y parte de algo que es una visión futura, ¿no? Nosotros, por contextualizarlo, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en outsourcing, en centros de outsourcing muy potentes, llevamos 5 o 6 años con robotizaciones relevantes y llevamos 5 o 6 años con asuntos de inteligencia artificial que han evolucionado muy despacio y que están evolucionando muy deprisa. O sea, hay un antes y un después Sí. desde hace poco. Sí, desde hace un año, una cosa así. Sobre todo en cuanto a capacidad de generación y entrenamiento, ¿de acuerdo? Eso es lo que costaba más, antes costaba 6 meses entrenar cualquier cosa, ahora cuesta mucho menos y la precisión es mucho mayor. Por comparar el mundo de los servicers con el mundo del outsourcing, la eficiencia en el mundo en el sector del servicing, nosotros no la hemos percibido o no se ha trasladado como outsourcer. ¿De acuerdo? Al final, yo cuando contrataba a alguien para que hiciese no sé qué, documental, algo más sencillo, de alguna forma, yo le persigo en un modelo de gestión que es obtener unas eficiencias anuales, de forma que, por ponerlo muy sencillo, yo utilizo 2 personas, el reto es que al año que viene utilice una, podemos robotizar, compartimos ganancias, por ejemplo, o le exijo que solo utilice una persona y por lo tanto me cobre a mí la mitad. Eso es en un proceso normal y corriente. En el mundo del servicer eso ha tardado mucho en llegar. Se ha mejorado muchísimo. Yo conozco el sector desde el año pues, prácticamente 2000. Es noche y día en muchas cosas. Entradas, posiciones propias, etcétera, eso han cambiado muchísimo. Había focos muy sencillitos, ¿no? A mí me cede una cartera del día 10 al día 25, yo del día 10 al día 25 optimizo lo que puedo y puede ser que optimice muy poco porque es muy difícil la cartera que me han dado, con lo cual invierto lo menos posible, pongo menos recursos y es más rentable para mí. En ese caso la eficiencia del servicio estaba contrapuesta con la mía, por ejemplo. ¿Y por qué le llevaba a eso? Porque yo fraccionaba de nuevo la cadena de valor y yo a ti te decía, tú del día 13 al 20 y ojo tal, no sé qué, pero al final era un diálogo un poco envenenado. Ninguno de los dos estábamos, en esos modelos de antes, ninguno de los dos estábamos pensando en el cliente, en el final, etcétera, etcétera, y eso lleva una dinámica de trabajo que no es la adecuada. En la medida en la que alguien se dedica a esto y se dedica de una manera como un partner, lo que intenta es que ese cliente que entró aquí y que yo no atiendo porque no tengo demasiados empleados y porque mis empleados no están especializados en eso, por poner un escenario muy sencillo, a mí me encantaría que volviese. Eso es lo ideal. Otra gente se dedica a otra cosa y además, pues fenomenal, ¿no? Esta cartera, yo no sé qué hacer con ella, me metí en este sector, llévatela, tú lo conoces mejor porque además vienes de otro país en el que ese sector es muy conocido. Bueno, pues eso es otro mundo. Estoy hablando de un recobro muy típico, siempre hablo un poco del grueso, ¿no? Entonces, en el mundo de la atención al cliente, en el mundo de la relación, si hablamos de herramientas y de soportes, bueno, eso es front office. Quiero decir que eso lo tenían contact centers, igual que yo cuando llamaba no sé, al Ministerio de Educación, me puedo morir con determinadas tramitaciones y, sin embargo, cuando llamo a un contact center de una empresa que está subcontratada en tercer nivel por una de telecomunicación española, en 5 saltos de pantalla me solucionan algo. Eso es lo que espero, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues simplemente que hay un BPM, hay una herramienta que me guía en el proceso y ese señor que un día coge la llamada de energética y mañana de telecomunicaciones va siguiendo un proceso y resuelve más o menos bien. Eso llevado a una mecanización mejor, es un front office más o menos organizado. Si me llaman 1000 personas, no puedo tener 1000 personas llamando al teléfono y entonces lo que tengo son canales en los que, si hablo de que me llamen, me da igual llamar que responder a una campaña masiva de correos electrónicos que libero, etcétera, etcétera. Liberar esos correos electrónicos a determinada hora también tiene ahora cierta inteligencia, pero eso ya estaba en los modelos de marketing de toda la vida, son modelos estadísticos más o menos simples y además muy libres porque el supervisor no revisa los modelos de marketing y por lo tanto pueden ser más sofisticados que los de riesgo de crédito, eso estaba así. Todo eso ha ido mejorando mucho, se nota, se está avanzando mucho, se está avanzando como nunca, queda mucho camino y queda mucho camino sobre todo en la siguiente capa. Al final, los modelos de inteligencia artificial es relativamente fácil poder implantar una capa cognitiva
que lea documentos. Bueno, es un OCR básicamente, y luego cojo el dato, lo valido, etcétera, y lo posiciono en una base de datos. Eso existía hace mucho ya. Ahora son mucho mejores que los que existían, pero ya existía hace mucho. Igual que puedo reconocer tu cara con la cara de otra persona en una foto, y eso existía más o menos rudimentario hace casi una década, yo creo que más, y ahora es muy bueno. Incluso si te disfrazas, yo te detecto, etcétera, o si haces así, te pones los ojos chinos, yo también detecto que eres tú y tal, ¿no? Bueno, eso es un mundo. La inteligencia artificial, que a mí me parece que aporta más valor, sin soñar mucho, porque entonces hablaríamos de otra cosa que luego igual sueño y hablo, sería la que me aconsejaría a mí la estrategia adecuada, que me la propone. Y la estrategia adecuada, lo malo es que yo le pueda estar invirtiendo en generar un modelo de inteligencia artificial que me proponga una estrategia adecuada para ver a qué hora le envío un mail a este señor, ¿de acuerdo? Ese es mi sesgo. Acabo de sesgar ese modelo porque yo solo, de alguna forma, estoy estudiando, igual que lo hacía con modelo estadístico, que en el fondo son modelos estadísticos muy complicados o más ambiciosos, y estoy ahora limitando a la inteligencia artificial. Yo no debería pensar eso. Yo debería pensar, por decirlo de una forma, en imperativo categórico, ¿no? Es qué debería hacer yo para maximizar el cobro de ese señor con el mejor, si queréis, 2 ejes, con el mejor ambiente posible para mi primer cliente, que es el que me ha encargado del recobro. Esa es la onda en la que se trabajará, y esa es la onda en la que hasta ahora es resultado a mi posición, resultado, por ejemplo, a mi recobro, resultado a mi acuerdo de servicio. Yo tengo un acuerdo de servicio en el que tengo que presentar un porcentaje de acuerdos amistosos, por ejemplo, en tal momento, y yo voy a eso, ¿no? A mí como entidad financiera, claro, muy ambicioso y de alguna forma es pedirle un ideal, ¿no? a un sector de servicios, yo diría que especializado y siempre problemático, porque esto no es un sector en el que yo atienda a gente con dudas, ¿no? Estamos hablando de cosas difíciles. Yo tengo un problema tal y le decimos, no, atiéndelo bien y encima que quede lo mejor posible para que vuelva tal, y encima o maximice yo mi recuperación, ¿no? Es difícil, eso queda mucho por hacer, vendrá muy pronto. El problema que tenemos es el fraccionamiento y el sesgo, porque al final los datos ideales los tengo yo. Hasta determinado momento pasó algo, un evento, ese evento ya está mal caracterizado. Cuando yo se lo pido a alguien, lo estoy sesgando ya. 91 días de impago, qué barbaridad. 91 días puede ser irrelevante para mí. Yo soy abogado, por ejemplo. Cambian las cosas. Entonces, ese tipo de cosas, yo estoy metiendo también bastante dato confuso. Obviamente, sois especialistas y veis que el dato es confuso. Incluso cuando alguien me compra de carteras y dice, buah, aquí se han colado. La mitad vale 6 veces más que lo que he comprado por toda la cartera. Selecciono, quito y saco rentabilidad a eso, ¿no? Todo ese aprendizaje, como está muy fraccionado, no tenemos ese feedback. Entonces, el modelo de inteligencia artificial de tratamiento del dato, etcétera, etcétera, lo que persigue es, por ejemplo, pues maximizar los acuerdos amistosos, maximizar el recobro de tal tipo, porque yo tengo un acuerdo de servicio determinado. Serán, por tanto, bueno, pues modelos de inteligencia artificial de verticales determinados que en realidad pueden no ir a mejorar el ciclo completo. Lo haré en mi nicho. De todas formas, al final, eso se comparte, eso se contagia y acaba modernizando todo un sector y, sobre todo, a nosotros, toda una manera de gestionar, bueno, lo que es un ciclo de vida normal de riesgo de crédito. Yo creo que es tan normal impagar como pagar, por decirlo de una forma, pero siempre que haya un porcentaje pequeño. Nadie impaga, bueno, hay mucha gente que puede tener otras estrategias, pero hablamos de una persona normal, etcétera, o de una empresa normal que, bueno, intenta vender sus mesas, ¿no?, que fabrica. Eso es una normalidad, entonces eso pasa. Estamos hablando de qué le va a pasar a la sociedad dentro de poco cuando pase no sé qué. No estamos hablando de una conspiración o de un montón de gente que haga objeción de pago, no es eso. Es simplemente algo normal. Entonces, esa capa de inteligencia artificial falta, esa no está. Esa está solo siempre en nicho, etcétera. ¿Pero por qué? Por imposibilidad. Yo no le doy todos mis datos a alguien cuando le digo que este cliente que le pasó esto y que tiene esta casa, yo le añado muy pocas cosas. Si le diese toda por decirlo de una forma, las columnas de datos que yo tengo, que a veces lo hago cuando vendo carteras, si no, no lo hago, y además cuando vendo carteras relleno modelos de datos que me envía el que compra las carteras, con lo cual también está sesgado. Realmente estoy dándole peor información de la que debería. Si tiene mejor información, lo hará mejor. Si llegamos a eso, entonces los modelos de inteligencia artificial de estrategia serán mucho mejores. Mientras tanto, obviamente, por necesidades de tener menos operadores, de tener más eficacia, de trabajar 24/7, de pensar que la gente trabaja hasta las 9 de la noche.
pero que te asesinaría si le llamas a las 9, pero un mail se recibe bien porque lo lees a las 7 de la mañana, responde bien, etcétera, etcétera. Son cosas que se están aprendiendo en cada uno de las fracciones de este sector. Y yo diría que bastante bien. Pero no me ha respondido a la pregunta de si las empresas del sector lo hacen, ¿por qué lo hacen mejor que vosotros? ¿Por qué crees que tienen ahí más ventajas? Perdona, Jesús, que era antes de... Bueno, por decirlo de una forma, primero es el foco. Yo tengo un foco en administrar un tipo de cliente en un tipo de situación. Habría que, por ejemplo, preguntarse entonces, un cliente que tiene mucho dinero, ¿por qué va a banca privada? Bueno, pues porque es un cliente especial, ¿no? Tiene mucho dinero y necesita a alguien, y dice, ¿y el de banca privada hace cosas que no sabe hacer el otro? Bueno, ha sido entrenado de otro modo, tiene más información y lo hace mejor. Podría, imagínate, en un modelo de subcontratación de banca privada, ¿no? Como se hace en Estados Unidos, por ejemplo, hay money managers fuera de los bancos, etcétera, que son personas más sofisticadas, más libres, etcétera, que aconsejan a grandes patrimonios. ¿Lo hace mejor que un empleado de una entidad bancaria? Claro, es que este ve solo señores de wealth management, lo que sea, y este señor está en una oficina, por ejemplo, o está en un centro de la entidad financiera. Yo creo que el cooperar en outsourcing, ya me he declarado antes fan del mundo del outsourcing, yo creo que es fantástico. La cadena de valor la formamos diferentes personas, igual que yo puedo contratar a alguien de seguridad para que haga una visión de seguridad física global sobre un banco, o puedo contratar un SOC as a service en ciberseguridad. Tengo empleados buenísimos de tecnología. ¿Son mejores los que están en el SOC, en no sé dónde, viendo? Sí, claro, se dedican solo a eso, reciben una información y una retroalimentación. Con lo cual, realmente no hay interés en una entidad financiera, igual que no habría interés en un ministerio, digamos, o en un medio de comunicación, en que todo el mundo supiese hacer todo fenomenal. Habrá que repartirlo, sino qué plantilla deberíamos tener las empresas y cuánto deberíamos invertir en ellos. Especialización, y desde luego hay gente mucho mejor que nosotros en algunos aspectos, con la dirección adecuada, por ejemplo, o con la cercanía al cliente adecuada. No sé si nos da tiempo, porque la verdad que es muy interesante, pero nos hemos comido más de una hora. Hay que hablar de qué limitaciones tiene o va a tener la inteligencia artificial y la regularización, porque es necesaria. Pero bueno, tú querías... No, a lo mejor está incluso un poco enlazado, Amador, con lo que estás comentando. Es que estabas hablando de modelos de inteligencia artificial standalone, es decir, tú haces un modelo para contactar, tú haces un modelo para saber cuál es el canal, etcétera, etcétera. Ya las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial que estamos desarrollando, lo que te hacen es combinar precisamente todos esos modelos para marcar la estrategia. De hecho, era consciente, digamos que todo lo que acabo de decir es el pasado ya. Es obsoleto desde el minuto que lo acabo de decir, eso está claro. O sea, hay gente trabajando en esto, igual que yo puedo estar trabajando, por ejemplo, yo que sé, inteligencia artificial para fraude, que estamos desarrollando cosas muy interesantes para inteligencia artificial para fraude, y os aseguro que cada semana se queda obsoleto el output de esos modelos. Y el fraude es qué cosas hace el cliente, qué cosas no debería hacer, qué está pasando si no es él, ¿no? Y son cosas sencillas, ¿no? Sencilla la pregunta, la respuesta no suele ser tan sencilla, y lo que es muy interesante es que la retroalimentación no esté sesgada y que el aprendizaje no esté sesgado. Si no, realmente es como enseñarle a un niño solo a hacer, sobre todo cuando saltes, nunca separes el brazo derecho de aquí. El niño saltaría lo máximo posible, pero jamás saltaría mucho. Nos pasa eso a veces. Sí. Estoy contigo. Bueno, pues si te parece vamos a introducir esto. En el documento de la Unión Europea, que es un poco cómo va a ser regulada, por ejemplo, pone límites al tratamiento biométrico de los datos, ¿no? A cómo se va a utilizar de manera, si puede ser de manera intrusiva para el individuo, la inteligencia artificial. Puede pasar que en el futuro, y sobre todo por el tratamiento de la protección de los datos y tal, esta inteligencia artificial tenga límites que ahora estamos excediendo. Tiene límites. Además, la Unión Europea es muy reguladora. Límites, exactamente. Va a tener límites, pero desde luego el primer análisis que hemos hecho desde Qualcomm hemos llegado a un resultado positivo, a una conclusión positiva de que la regulación va a facilitar lo que es el trabajo de estos datos. Lo que va a hacer es poner un marco normativo en el cual nos tenemos que mover, pero eso es bueno porque le va a dar seguridad al cliente y le va a dar seguridad a la empresa. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, es una regulación que va a resultar positiva para el mercado y sobre todo para el cliente y para la empresa, para todos. Porque vosotros echáis de menos una regulación nacional y europea. O sea, eso os hace que
que lo que yo hablaba antes de los bufetes, que hay bufetes especializados en ver qué hacen mal para demandarlos, claro. Aquí hay especialistas de todo. Claro, yo creo que ni mucho ni poco, ¿no? Tiene que haber algo. Nosotros nos hemos autorregulado, gracias a ANGECO, Código de Buenas Prácticas, la calidad, etcétera. Hemos evolucionado mucho precisamente para evitar esa estigmatización que tenemos, ¿no? Entonces, creo que es necesario regularlo y de hecho ya va a ocurrir. Pero queremos que ocurra de una manera que no nos limite y nos perjudique y que te ponga unas condiciones kafkianas a la hora de gestionar a un deudor. Nosotros somos los primeros que queremos hacerlo de la mejor manera posible y lo hemos hecho solos, sin que nadie nos regule, que es el libre mercado, ¿no? En este caso sí que demandamos algo parecido a lo que tienen otros países. En todos los países se regula, menos en España. Entonces creo que es necesario regularlo, pero sí que nos da un poco de miedo también que alguien de repente se ponga a regularlo, alguien que lo haga de una manera negativa y que pueda perjudicarnos a todos, incluso al deudor, porque te pongo unas condiciones X que nos obligan a tener mucha más gente o mucha menos, no sé qué, o sea, es que todo nos puede perjudicar. Y entonces somos un poco, y por eso es muy importante la labor que va a hacer ANGECO de negociar y sentarse con el supervisor para evitar que nos pongan unas condiciones que nos perjudiquen a todos, como parte nosotros esencial del ciclo de crédito que hacemos con las entidades y con nosotros mismos como compradores. De esto de la regulación, ¿queréis añadir algo más? Sobre todo, antes estábamos hablando de la regulación de la banca, ¿no? Es decir, la regulación puede ser buena a medio plazo, porque a veces... La supervisora, sobre todo. No sé si tengo micrófono o no. Creo que sí, ¿no? ¿Se le oye? Sí. Bueno, yo creo que el debate entre inteligencia artificial, limitación a la inteligencia artificial y privacidad... Habla un poco más alto, quizá el problema es que son cosas diferentes. Quiero decir, yo creo que la regulación de la inteligencia artificial hoy creo que se va a quedar de nuevo obsoleta en 12 meses, 18 meses. Habrá cosas que sonarán un poco como la ley de los robots de Isaac Asimov y cosas así, ¿no? Esto de no debes utilizar nunca inteligencia artificial para no sé qué. Bueno, está claro que una clasificación social, ¿no? El clásico anatema que las películas han ido por delante de la regulación en algún caso. Yo creo que hay gente que ve las películas y luego también a veces legisla, ¿no? Porque al final es una tendencia social. Yo creo que quedará obsoleto en varios aspectos y sobre todo en el sentido de que aquí llamamos inteligencia artificial. Hoy la regulación define inteligencia artificial de manera tan amplia que cualquier modelo estadístico medio complejo de redes neuronales, si queréis, que no son complejos, simplemente son un poquito más caja negra de entradas y salidas menos tuteladas, está calificado como inteligencia artificial. Yo creo que es un paso atrás encorsetar la inteligencia artificial. Ahora bien, a cualquiera que utilice inteligencia artificial nos viene bien que no nos puedan demandar, que no nos puedan poner problemas, que no se nieguen a ser, por ejemplo, perfilados por un modelo que califica a los clientes en base a unas técnicas de inteligencia artificial, simplemente porque sean técnicas de inteligencia artificial que paradójicamente serían mucho mejores que una que podría hacer un modelo de regresión normal. Este cliente más de 35 años y tiene salario, no sé qué, ese es un perfilado erróneo y sin embargo la inteligencia artificial lo haría mucho mejor. Entonces, en la medida en la que el marco regulador nos dé a todos ciertas reglas de desarrollo es mejor. Particularmente leída la normativa y vista y la incidencia que tiene en privacidad, yo creo que se ha exagerado bastante el efecto de inteligencia artificial. Se ha exagerado hoy, será mucho mayor y tendrá mucho menos sentido limitarlo, aunque parece una paradoja, es así. ¿Tú no serías partidario de regularlo, entonces? Yo sería partidario que se va a quedar obsoleto ya. Yo sería partidario de esperar un poco a regularlo hasta saber a qué se está enfrentando realmente alguien para, de alguna manera, no sacar. La regulación es muy sencillita. Estos son malos, algoritmos difíciles, tal, riesgo alto, etcétera. Por ejemplo, yo el debate, y además en este aspecto estoy un poco sesgado porque yo soy DPO, me preocupo de la privacidad, me preocupo mucho. Yo creo que si está bien gestionado el marco de la privacidad, en general, y lo tenéis muy bien gestionado, porque si no tendríais un verdadero problema, nosotros también lo tenemos muy bien gestionado y muy vigilado, que yo utilice inteligencia artificial o no, no es tan relevante, es una herramienta más. El debate sobre qué barbaridad, ¿no? Inteligencia artificial y privacidad, yo no le veo tanta área de colisión. Veo un área de construcción y veo que esta normativa será superada 65 veces. Cuando hablas, en este caso, es regulación europea. Sí, la regulación europea, que es una regulación muy seria, en el marco de privacidad es una regulación muy seria, nosotros teníamos una también muy seria y luego se ha adaptado a la nuestra. En España no tenemos ningún problema en privacidad en ese sentido, no ha enseñado tanto la regulación europea a lo que teníamos ya aquí
ha mejorado muchísimo y a efectos de marcos corporativos, de privacidad, etcétera, es mucho más sólida, ¿no? Y mucho más ambiciosa, si queréis. Pero la limitación y el ver más allá de vigilar lo que haces con inteligencia artificial, yo creo que queda un poco encorsetado, acartonado, etcétera. Va a haber una obsolescencia sobrevenida a cosas, salvo que sean principios fundamentales. Lo bueno de la legislación europea es que hoy casi siempre está utilizando un modelo anglosajón de haz lo mejor que puedas, minimiza los datos, deja que alguien se oponga. Bueno, con ese tipo de cosas estamos todos de acuerdo, no habría ningún problema. Pero hacer un anatema de inteligencia artificial es completamente anómalo. Es como si me prohibiesen, bueno, ya hubo una ley en los años 90, ¿no? Como si me prohibiesen hacer un tratamiento automatizado de datos, porque es un tratamiento automatizado de datos. Eso es ridículo. Entonces, ¿qué tengo que poner? 10 personas a sumar con manos y tal, que es lo mismo que un tratamiento automatizado de datos. Bueno, pues la inteligencia artificial, mientras yo maneje el output, mientras yo maneje realmente, primero mi intención y segundo, qué es lo que hace, no es realmente ni más peligrosa, ni más letal, ni atenta contra nada. Es una herramienta. Porque, por ejemplo, la ley de protección de datos, cuando se conoció, que en los medios también nos pasó, parecía que nos iba a limitar mucho, nosotros con las cookies, con todo eso, ¿no? Sin embargo, en nuestro sector es verdad que al final te da seguridad, ¿no? Y hemos nos hemos acostumbrado y al final todo el mundo ya damos a la cookie y aceptamos lo que bueno, pues eso, que las reglas que te pide el medio, ¿no? No sé si este puede ser un poco el ejemplo, ¿no? Al principio da un poco de miedo porque parece que te va a limitar, pero también acaba beneficiándote, ¿no? Yo creo que es muy necesario que haya una regulación, pero yo creo que estamos, en mi opinión, lejos todavía de estar en usos que puedan ser delicados o que esa regulación pueda limitar. Yo no lo creo. Yo creo que estamos muy autorregulados y muy autolimitados en el uso que a día de hoy hacemos, que es autocontenido en datos y en la privacidad de esos datos y en el uso que hacemos. Que al final lo ha dicho antes Jesús y él lo decía como desarrollo tecnológico actual y se ha hablado de obsolescencia, pero la realidad es que se está en eso. Hablamos de obsolescencia de cosas como si, no, estamos en eso. El dato, en este sector, que sí que va por delante en eso de otros, en el uso del dato, del Big Data y del Machine Learning, se está utilizando para hacer estrategias. Y hablábamos antes de omnicanalidad y hay dos cosas. Que el cliente siempre pueda elegir, hay que estar en todos para que pueda elegir, pero luego nosotros tenemos un punto outbound tremendo, ¿no? Y ahí es donde utilizamos todo, yo creo, y no sé lo que opinan mis compañeros, pero es donde utilizamos este gran mundo del dato para hacer esas estrategias, ¿no? Y un último punto que a mí sí que me parece relevante por meter algo diferente y que muchas veces en tecnología existente se puede innovar y mucho, y vuelvo a utilizar lo que decía al principio, el gestor como parte del dato, que nos olvidamos de él. Nos olvidamos muchas veces de él y es fundamental, ¿no? Porque ¿quién es el dueño? Siempre hablamos en este sector de la probabilidad de recobrar, ¿no? La probabilidad de pagar, ¿no? Todas estas cosas. Pero ¿quién es el dueño de esa probabilidad? Hay que pensar sobre eso, porque siempre pensamos que es el deudor, ¿no? El cliente. Este cliente tiene esta probabilidad de pago, pero luego unos gestores recuperan 3 veces más que otros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a dejar al lado la gente que no quiere o no, que tiene mala actitud. Aparte de eso, no. A cada persona se le da bien una cosa, y eso es utilizar los datos muy bien. Hablo de la idoneidad del expediente y el gestor que lo va a tratar, ¿no? Por ejemplo, es un caso de uso muy bueno, ¿no? y que ayuda al gestor, ayuda al deudor, y es eso. Hay gente que tiene una sensibilidad especial cuando va a recuperar, ¿no? O va a gestionar a una persona mayor. Hay gente que conecta mejor con gente joven, por ejemplo, ¿no? No necesariamente porque hable su idioma. Yo recuerdo algún caso de alguien que gestiona muy bien gente joven porque les habla como una madre, ¿no? Casi les riñe. ¿Pero qué va a ser de ti? Les dice. Pero te tendrás que... Esto es cierto, Esto es un ejemplo real. Te tendrás que casar. Tú no puedes tener esta deuda. ¿Cómo vas a seguir así? No te van a dar un crédito, ¿no? Es una broma. ¿Eso lo puede hacer un bot o no? No, pero el dato sí te puede decir que esta persona es muy buena en este segmento. ¿Me hago entender? ¿Me explico? Sí. ¿No? Muy sencillo, ¿no? Para que se entienda. Aquí hay algoritmos muy complejos, pero esto es muy importante también, ¿no? Y me parecía interesante decirlo. La idoneidad, ¿no? En el dato entre el gestor que gestiona y el cliente. Exacto. Y
inteligencia lo que va a hacer es enrutar esas llamadas a esa persona en concreto. Eso es lo que ayuda. Es decir, que no perdamos el tiempo, si esa persona es muy buena y tiene ese perfil para la gente joven, no perdamos el tiempo con esa persona gestionando gente mayor, porque a lo mejor hay una colisión y no es tan bueno. Entonces eso precisamente, oye, nosotros tenemos un millón de personas gestionándose ahora mismo, de nuestras propias carteras, ¿eh? No hablo de gestión de terceros, imaginamos 1 millón de personas. La cantidad de información que tenemos y todas las estrategias que hemos desarrollado para aprender y ser capaces de segmentar y dirigirnos de la mejor manera posible y con las mejores personas posibles. No solo el canal, sino el propio gestor, enrutarle y hacer lo que hay que hacer, porque efectivamente son artesanos, es que muchos gestores, eso no se va a perder en España. Son verdaderos artesanos de la gestión. A mí me gusta hablar de idoneidad, no del mejor, ¿no? Sí, a todo el mundo se le da bien algo. Efectivamente. Lo que yo un poco también quería pedir es, esos datos que al final tienen las entidades financieras, un poco lo que comentábamos del canal, del tipo de gestión, de qué es la información que dan a sacar la propia gestión, en una venta de cartera nunca nos viene, lo comentaba el compañero de Ibercaja. Esa información para nosotros, para valorar el portfolio, para darle, calcular mejor cuál es el retorno de nuestra inversión, también mejora los precios. Una cartera que actualmente te la van a vender sin información, tengo mi compañero que es el director de valoraciones, pierde valor. O sea, una cartera que viene con unos datos judiciales que son la mitad erróneos, nosotros lo valoramos como cero, porque eso porque al final no me va a suponer una mejora. ¿Por qué tiene esos errores? Porque en este caso no se incorpora por los servicers o porque no se da al final. En nuestro caso, el esfuerzo que hacemos para enriquecer los datos en el caso de venta, yo creo que es lo que lleva a que tengamos éxito, o encontrando pues, una alianza adecuada con si alguien compra cartera. No tiene que ver la protección de datos, ¿no? O sea, bueno, no, hay un marco para venta de créditos y notificación, de requerimientos previos, etcétera, etcétera. Eso lo hace, como conoces, pues todo el sector, etcétera, se hace así. Yo soy muy fan y me consta que las personas que más trabajan en ese negocio dentro de mi banco y en otros bancos que conozco, la inversión que se hace en enriquecer los datos es fundamental. Como tú bien dices, si yo no me fío a partir de la tercera columna, no me fío de nada, pues bueno, la probabilidad de recobro es cero y con lo cual voy a valorarlo por cero, ¿no? Pero incluso si pudiéramos aumentar al final esa información, es decir, si tú ya tienes identificado cuál es el canal, todo un historial, etcétera. Claro, o sea, si tú miras yo voy a comprar una cartera en la cual en la operación me dice que su canal preferido en este caso es que le llamen a determinadas horas, o que él solo se comunica por mail, o que para él ha tenido una negociación anterior con una refinanciación que en este caso no ha funcionado, toda esa información hace que aumente el precio de una cartera, porque al final te da muchas más estrategias a la hora de gestionar. Es lo mismo una cartera que empezamos a gestionar directamente desde cero, sin ninguna información, donde tenemos que empezar a diseñar estrategias con información que nosotros alimentamos. Yo al final, pues tener scores, información, data analytics que nos da soporte, pero es que esa información ya la tienen las propias entidades porque están vendiendo después de 2 años de gestión. Entonces muchas de las veces se vende una cartera con información ciega de anterior. Eso al final da valor a una cartera e incluso hace que aumente el precio. Sí, claro, eso lo iba a decir yo, que probablemente te cobrarían más. Y bueno, igual que como estamos hablando de compra, etcétera, así como una solución final, hay un mundo, cuando hablábamos de amistosos, etcétera, pues, es previo al litigio, vamos a decirlo de ese modo, ahí yo creo que se puede enriquecer mucho y muy bien. En la medida en la que se aprenda más, se exige más, ¿no? De quien compra, quien recibe el servicio. O sea, por lo que veo, todavía la inteligencia artificial hay entidades que están en la edad de la piedra. Yo creo que están mejorando muchísimo esas cosas. Porque esa es otra cosa que quería... Bueno, ya no se os pasaba de tiempo, pero sí. Ahora hay una revolución. Sí, ahora hay una verdadera revolución. Creo que se está acelerando. Todo lo que nos ha hecho en 5 años se va a hacer en los próximos 2 años, el próximo año. O sea, es el foco, es que todo el mundo estamos completamente en eso. Tanto entidades como services, como en general todo. Yo creo que la pandemia ha ayudado. Antes la gente no hacía Teams o Google Meet. Nadie se reunía de esa manera. Ahora todo el mundo se reúne de esa manera. Y eso es un cambio radical y brusco de un tiempo a esta parte. Y yo creo que ahora, efectivamente, es una revolución tecnológica o digital a la que nos vamos a sumar todos, porque si no estamos muertos. Quería haceros una pregunta maliciosa. ¿Por qué no hay aquí representantes extranjeros? Quizá las empresas nacionales estáis menos... Bueno, algunas tenéis origen... En realidad somos todos extranjeros. Sí. Todos ricos. Pero bueno, con los nombres y tal. Ahí yo conozco otras que son de verdad... La nuestra es origen española, sí que es verdad que vosotros sois españoles 100%. Origen español. Origen español. Sí que es verdad que ahora adquirida por un fondo americano, pero somos origen español y donde efectivamente trabajamos
solo es en el ámbito nacional. Bueno, Intrum venía del Corte Inglés, ¿no? Y de, lo trabajó mucho para... Es nórdica sí, ya. sí. Y nosotros noruegos. La mayoría es la participación noruega, o sigue siendo, aunque también ya hay capital español y tal, ¿no? Bueno, no es así. quiero decir Realmente hay una matriz nórdica y nosotros somos la sucursal en España, digamos. Pero es igual que ING tiene su matriz es holandesa y tiene ING España, que como por sí sola es una entidad. Entonces nosotros somos algo parecido. Bueno, mi pregunta era entonces si las españolas tienen, no sé, es un sector en el que parece que las empresas extranjeras un poco tienen capacidad de acceder a mejor tecnología, tal, las empresas españolas están menos, o no es así. Yo por alusiones, no, o sea, nosotros somos origen español y creo que a nivel tecnológico... Igual ahí es una excepción, digo. Sí. Nosotros lideramos. Yo creo que eso, voy a decir algo similar a Juan. En No, España es para ponerlo... No vamos por detrás del resto de países europeos, no. Yo creo que para nada. Incluso lideramos mucho en innovación y en desarrollo tecnológico, mucho. Probablemente porque a la fuerza también ahorcan. Nuestra situación, y lo decía antes, no tiene nada que ver con la que tienen otros países. Nuestro sector es mucho más atractivo, incluso para estos fondos extranjeros, y al final donde tienen el mayor peso y una mayor dedicación es en el territorio español, y eso hace que efectivamente seamos punteros. Sí, por eso lo digo, claro. porque hay fondos de estos de recuperación que aquí... El volumen no es sector comparado. inmobiliario, Claro. todos los servicios están participados por extranjeros, aunque tienen... El mercado nuestro está mucho más maduro que en otros países, por lo cual le da tranquilidad a los inversores de otros países que vienen aquí. O sea, ven una regulación en cuanto a la venta, bueno, un mercado muy maduro en cuanto a lo que es venta de carteras, en cuanto a que los fondos están profesionalizados, que los bancos están profesionalizados y tienen un ciclo de crédito muy definido, muy diferente en otros países. Entonces, al final, capta mucho a inversores internacionales y, sobre todo en nuestro caso, los países nórdicos están muy acostumbrados a este tipo de gestión y tienen tendencia a venir aquí. No obstante, ha habido en los últimos 10 años una concentración, igual que ha ocurrido con los bancos, con los servicios ha ocurrido lo mismo. Antes era una cosa muy atomizada, tenemos 78 miembros en Angeco, pero muchos son pequeños despachos, etcétera. Realmente el top 10 de esos services aglutinan el 95% del negocio. Antes no era así. Antes tenías el 95% del negocio lo tenías en 40 services, a lo mejor. Ha habido mucha concentración, mucha compra de pequeñas empresas. El propio Lexer es fruto de 3 empresas. Nosotros compramos una que se llama LD, otra que se llama Geslico, y a lo mejor compramos otra mañana, no lo sé. O sea, no estoy anunciando nada, es un ejemplo. Me refiero a que continuamente Tomar nota porque hay procesos orgánicos que estamos continuamente creciendo y entonces se está concentrando. Está ocurriendo exactamente como los bancos. Antes había 50 bancos, incluyendo las cajas, y ahora hay 12 o 13. Y con nosotros está pasando exactamente lo mismo. Yo creo que es algo positivo, porque no tiene sentido que esté todo atomizado. Sí, porque además la inversión en tecnología es cara, requiere un músculo financiero para adquirirlo. Bueno, yo no sé si nos queda algo, Jesús. Hemos hablado un poquito de todo, yo creo que bien. A mí me gustaría, porque veo que ahora con mucha expectación, aunque no voy a romper las reglas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aunque nos hemos pasado un poco de tiempo, seguro que están encantados de responderla, que se levante y la haga en voz alta o le damos un micrófono. No seáis tímidos, que aquí estamos en familia y no se va a enterar más que media España. O sea que, si tenéis alguna duda, aprovechando el panel tan estupendo que queráis trasladarle, o damos por... No hay preguntas. En esa mesa que os veo ahí, digo por alusiones, que han mencionado a Antonio y tal. Que cambie de nombre, que es Alberto. Alberto. Bueno, ya me he perdido. Empieza por A, vamos, seguro. Le he cambiado 2 veces de nombre, aparte de una. Ahora después me dará una colleja. O sea que... Alberto, ¿tienes alguna pregunta o no? ¿O alguna reflexión? Muy bien. Nosotros no solamente... ¿Tienes ahí un micrófono? Nosotros no solamente gestionamos deuda y todos nuestros clientes o prestatarios son personas que deben dinero. Pero hay una cuestión que ha tocado Luis muy por encima,
que es una cuestión que también gestionamos, que son sensibilidades. Cada persona tiene detrás una historia por la cual debe dinero. Y entonces, esa gestión o esa sensibilización difícilmente entiendo que se pueda captar con una maquinita. Por eso entiendo que siempre tiene que haber un gestor detrás, un ser humano. O sea, tu pregunta es si se puede captar con una máquina. Si cree... Eso es. Está muy buena pregunta, ¿eh? Es muy buena pregunta. Sí se puede. Ya, o sea, hay tecnología, lo que yo no la he visto en uso todavía, pero sí se está trabajando. Es como las megas. A ver las haylas, pero claro, no las hemos visto aún. En detección de la emoción, para en función de esa emoción, pues eso, todo lo que hemos hablado, marcar la estrategia o el enrutamiento adecuado. Porque igual, lo decía antes, por producto, por tipología de deuda, por edad, por región de España, probablemente hay gente más capaz de manejar a alguien en un estado emocional o en otro. Pero una cosa que también es muy importante, al hilo de lo que dices, Alberto, yo creo que es la personalización y la carterización. Yo lo que vivo todos los días es que la gente, en situaciones complicadas, no quiere repetir su situación otra vez a otra persona. Fíjate lo que digo, no solo es la tecnología, estoy hablando incluso de no tener otro contacto, otra persona con la que hablar. Hablo de personalización, de tener tu asesor, tu gestor. Estos son conceptos súper importantes, ¿no? Y dependen, pues eso, del tipo de servicio, del tipo de deuda, y ahí es donde ponemos una cosa o la otra, ¿no? No es lo mismo. Yo creo que Jesús ahí el secure, por ejemplo, ¿no? Hay situaciones y José Francisco también le Quería- levanta la No sé si he mano. contestado. Quería comentar que no tan solo te puede identificar ese estado de ánimo, te puede decir incluso si está diciéndote la verdad o no, y te puede ¿Pero por qué? ¿Por identificar la lectura del rostro? ¿Por qué? con el discurso, con la estructura del discurso, el tono de voz, etcétera, etcétera. Tú puedes identificar O sea, que no perfectamente... depende si se ha levantado esa mañana Claro, y si triste incluso- o tal. o sea, hay herramientas hay- que no quiere decir que nosotros las estemos aplicando, pero hay herramientas que te pueden sacar absolutamente cualquier información de una conversación y te puede decir y te puede identificar incluso el estado de ánimo de la persona, y para que tú puedas ser un poquito más duro, menos duro, etcétera, etcétera. Entonces, hay herramientas para todo. ¿Pero por qué no se aplican? Depende del cliente. Pero ¿Hay alguna que ya se utiliza o que, por ejemplo, nosotros utilizamos que a lo mejor no detecta 100% esa sensibilidad, pero sí que detecta palabras clave que te hacen entender que a ese cliente le tienes que hacer un tratamiento especial? Y pongo un ejemplo muy obvio, catástrofes que han ocurrido en el territorio nacional o en las Islas Canarias recientemente, pues oye, cuando tú llamas a alguien y una palabra clave te la estaba comentando, esa máquina es capaz de saber y de decir, oye, a este tipo de cliente tenemos que realizar otro tipo de gestión, o incluso decir, oye, paramos la gestión y demás, y eso ya se está utilizando. O sea, no sé si detecta esa sensibilidad, pero sí que lee y escucha esas palabras claves que muchas veces te llegan a saber cuál es el estado de ese cliente, y eso lo que nos permite es reconducir esa gestión y darle esa mejor respuesta en ese momento. Eso existe ya. De todas formas, Pedro. es una pregunta muy buena. Nosotros sí que tenemos alguna herramienta de análisis de sentimiento a través de texto, etcétera, y de voz es un poco más complicado, pero también la clave en realidad la das tú, y es esto tiene que entrenarse y tiene que revisarse. Entonces, ahora hay modelos que de alguna forma son propuesta, ¿no? Que dicen, yo creo que, ¿no? Este cliente, yo creo que su grado su actitud es esta. Es clave en realidad la interacción con el gestor que decías tú. En este caso, voy a hablar yo de empleado o puedo hablar de empleado de correos. Ese entrenamiento, imagínate que en estos momentos tuviésemos 1 millón de gestores interaccionando con 6 millones de clientes, y yo pongo una herramienta, bueno, de análisis de sentimiento en la que prácticamente solo si me insultan sale como que es un asunto delicado, ¿no? Ese análisis de sentimiento se entrenaría en tiempo récord, ¿no? Lo malo es que pues hay lenguaje, hay cultura, hay situación, porque yo también estoy más desesperado o menos si me reclamas o si intento no pagar no sé qué tal deuda y tal, ¿no? Pero la retroalimentación por la persona, ese entrenamiento es clave. Lo que hemos hecho nosotros alguna vez entrenando modelos es
al final la alternativa entre desechar un modelo, porque dices, este es casi un modelo aleatorio, o se enriquece de manera muy rápida. Si tienes maneras de enriquecerlo, puestos de alguna forma así en un extremo, hasta poder ser un producto que este sector generase. Un modelo entrenado por gestores, recobro, etcétera, mejoraría cualquier modelo de front en otro lado. Y ese conocimiento de situación desesperada, de momentos raros, de horas raras, etcétera, es súper enriquecedor, porque si a mí me vienen a ver de 9 a 11 y con un tema normal, hombre, pues el sentimiento entre 1 a 10 es difícil. Sin embargo, esas escenas se viven más en esta parte o en esta parte, y sería muy, muy, muy interesante como herramienta. No cuesta tanto entrenar eso. Son interacciones. Así que si alguien se anima, puedes generar un producto. Bueno, pues creo que tenemos que llegar al final y ha sido muy interesante, la verdad. La charla, espero que hayamos... ¿Otra pregunta? Sí. Muy breve. Ahora os animáis al final. Vale, Disculpad, la muchas última. gracias por este evento, que es estupendo. Yo quería focalizar un poco la pregunta en Pedro, porque quizá tiene la visión completa del ciclo de valor del crédito, como comentaba en su intervención, y me gustaría saber tu opinión sobre el análisis que esté realizando sobre el papel de tokenización y tecnologías como blockchain o DLT en todo este ciclo de valor, y lo podemos, si queréis, focalizar si alguien tiene algo que aportar en concreto en la última parte de recobro. Muchas gracias. Bueno, por mi perfil, de entidad, etcétera, ya sabéis que no estamos exactamente en el cutting edge de la innovación en esos temas. Yo siempre he creído en que tiene que haber un mercado líquido, seguro de datos, con una identificación segura, y que cuanto mayor mercado y mayor, vamos a decir, equivalencia entre lo que yo entrego, vendo, alguien quiere comprar, alguien tramita, o alguien pacta, por ejemplo, imaginaos que compráis deuda y bueno, pues al final intercambiar porciones de balance no sería tan absurdo. A mí se me da muy bien no sé qué, yo cambio un 10% de balance por un 2% de balance con ellos que han comprado. Todo eso son tecnologías que habilitan eso. ¿La alternativa cuál es hoy? Pues no sé, 6.000 envíos de templates y de modelos Excel analizados. Si todo eso estuviese hecho, sería más líquido. Estados Unidos, por ejemplo, es un mercado que es mucho más líquido a nivel de compra y venta de deuda. A veces incluso pienso que hay gente que simplemente la tienes 3 minutos y la suelta, ¿no? Todas esas tecnologías son habilitantes a eso. Otra cosa es que el modelo de datos sea sólido, ¿no? Sea un estándar. Para ponernos de acuerdo con estándares de datos a veces nos cuesta un montón. Todos los acercamientos a estándares de datos sectoriales, en nuestro caso, han sido súper difíciles y no hemos llegado a nada. No hablo de esto, hablo de cualquier otra cosa. Hablo de, no sé, riesgo operacional, bases de datos en las que enviemos cosas. Un caso del que he hablado ahora es fraude, por ejemplo. Las transacciones fraudulentas no se vuelcan hoy en ningún lado, es absurdo, estamos todos interesados en que no haya fraude, ¿no? Entonces, generar un modelo de datos, si luego hubiese una tecnología que me permitiese saber que exactamente yo estoy comprando esta porción de esto, y además incluso se garantizan ciertos elementos de privacidad que no se garantizarían enviando un correo electrónico, ¿no? O no sé, como he visto alguna vez, DVDs en sobres y cosas parecidas, ¿no? Pierdes el control de eso, etcétera, etcétera, es absolutamente clave. Yo creo que todo debería ir por allí y va a ser muy difícil que vaya por allí. ¿De acuerdo? Las dos cosas son así, pero efectivamente, o sea, si yo al final, pensad vosotros que sois mucho más expertos que yo en compra de deuda, etcétera, compraréis una cartera de deuda hipotecaria de tal tipo, tal calificación, etcétera, que os vendiese una building society, bueno, building society ya no hay, un banco pequeño norteamericano, tienes que hacer una due diligence costosísima, salvo que hubiese alguien intermediando que se llevaría una comisión enorme, ¿de acuerdo? Y lo validase. ¿Vale? Bueno, hay gente que se gana la vida así, afortunadamente, al final las ineficiencias del mercado es lo que genera posibilidades del negocio. Y a mí que se me lleven un porcentaje, yo comprador, vamos a hacerlo de esa forma, porque me hace una due diligence que es pesada, que además es tiempo, etcétera, que me lleva al final a una discusión, que tengo que hacer una auditoría posterior, que la auditoría posterior lo que hago es, como tú acabas de decir, me cubro absolutamente, bueno, esto, reviso esto y estas que no he visto las valoro al 0,02%, porque en total eso va en contra de todos, entre ellos del deudor, y yo creo que nadie queremos eso. Entonces, me parece buena pregunta, me parece pertinente y me parece que es un paso necesario en este y en otros aspectos, en otros mercados.
No sé si queréis que os respondan algo o hay alguna pregunta más que sea rápida. Ya está, ¿no? Muy bien, pues entonces ya lo despedimos. Yo os quiero agradecer porque creo que ha sido de verdad muy interesante y hemos aprendido todos mucho y sobre todo nuestros usuarios que nos siguen a través del economista.es. Así que, bueno, yo os pido un aplauso y hasta la próxima. Muchas gracias. Interesante, sí. Oye, gracias. Gracias por la invitación y por la... Muchísimas gracias. La idea. Vamos de los micros. Sí, sí. Me la llevo a casa y... ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mañana nos veíamos, ¿no? Sí, pero... Comunicando, siempre lo ha sido. Ah, ¿te vas a una Sevilla? promoción